acá nomás, si no me olvido. Acá nomás. No, pero nosotros salimos ahí. Acá salimos nosotros. No, 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 no. No, ¿qué hiciste, raro? Deja ahí, deja ahí, deja ahí. No. Ahí no. No, no, ese no va a tocar, no.
Hola. Muy buenas tardes, amigos y amigas, seguidores del fútbol paraguayo, para todo el mundo, para todo el país, para todo el continente. Regresamos nuevamente con más Deporte Paraguay, con lo que va a ser esta transmisión por la fecha 1, por la primera fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. Quien le saluda, su amigo de siempre, Julio Alberto Cazón, los comentarios. Ahí lo tenemos al querido César Ramón Arevalo, los que le damos la bienvenida también hoy 25 de enero, día domingo, para lo que va a ser Olimpia Guaraní. César Ramón Arevalo, buenas tardes, bienvenido. Hola Julio, cordiales saludos para vos, para la gran audiencia de Más Deporte PI, directamente del estadio Defensores del Chaco para el clásico más añejo. Hoy Olimpia es local, recibe a Guaraní. Perfecto, impecable la señal, quédate ahí mismo, no te muevas. Ya vamos a saludar también al querido Miguelito Almirón, que también está trabajando con nosotros en la parte técnica, haciendo todos los pormenores que podamos salir de la mejor manera en este partido que es infaltable para el público paraguayo, Olimpia Guaraní. Un placer tenerte, Miguelito, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Julio, a César Arévalos también, y esperemos que haya un gran partido, como ya tuvimos ayer el partido de Cerro Porteño con Libertad. Hoy este partido promete bastante en el inicio de la Liga Paraguaya. Correcto, ahí lo tenemos entonces a Miguelito también. César, la cantidad de público va llegando de a poco en el estadio de los Defensores, ¿no? Sí, totalmente, el sector preferencial, casi 1, 2, 3, 4, los 5 costados de Olimpia. El que va para la gradería norte es de Guaraní, la gradería norte Guaraní, platea totalmente de Olimpia y gradería sur Olimpia. Correcto, perfecto, entonces ahí con el crack Arévalos también, tratando de salir de la mejor manera con todos nuestros amigos. Recordando que se va a sumar con nosotros también porque está el amistoso también de México. Por eso nos hablaba Oscar Quintana Jr., el agradecimiento para él también por darnos la posibilidad de poder salir en su canal con Rey Electro Sport también, que se va a sumar con la retransmisión del partido. Ni bien termina el partido de México, ya van a estar encontrando ahí el partido Olimpia Guaraní. Por eso estamos hoy de lleno en Más Deporte también. Y así sumamos cantidad de audiencia. A darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo en el día de la fecha. Agradeceremos de preferencia también algunos que nos pueden dejar alguna platita, alguito también, ¿verdad, Miguelito? Todo suma. Claro que sí, todo suma, todo tipo de colaboración, así que esperamos que alguien nos deje algo también para la transmisión. Correcto, si no tiene nada para colaborarnos, colabore con nosotros con un like, a darle me gusta, a compartir la señal. Por supuesto, queremos llegar a 100.000 suscriptores, así que de usted depende para que podamos llegar a nuestro objetivo también, así como lo habíamos hecho también con Ojo de Halcón, con Pasión por el Futsal, con nuestros amigos del continente. Saludamos a Rubén Darío, el Chiqui Florencio en Montevideo, que nos acompaña siempre, a Miguelito Almirón, que siempre está también en la ciudad capital de Buenos Aires. Tenemos a nuestro amigo Miguel Infantas con los chicos de Pasión por el Futsal, a los gemelos Morales. En Bolivia lo tenemos a Piero Paravicini también en Santa Cruz de la Sierra. Lo tenemos al querido Osmar Paredes también en la ciudad de Lima. Y lo tenemos, por supuesto, también a Alejandro Palomeque en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Lo tenemos a Calancho en Colombia también cubriendo nuestra señal. Y recién he visto también la noticia expresa en Venezuela también. Aparentemente se va a sumar con nosotros también como corresponsal. Así que bueno, eso quiere decir que es un buen síntoma. Había un apagón del fútbol paraguayo también cuando bajaban la señal también de Ojo de Halcón también así, pero nosotros igual nos reingeniamos, nos reinventamos. La mejor manera de poder tener nuestra señal es sumándose con nosotros en las redes sociales, en Instagram, como Más Deporte Paraguay, para que puedan tenerla precisa, para que puedan seguir sumándose con nosotros en cada transmisión. Para todos nuestros amigos paraguayos o la colectividad paraguaya en el mundo, en los Estados Unidos, en México, una gran calidad humana también de paraguayos en Argentina. Creo que la mayor cantidad de paraguayos está en Buenos Aires y por supuesto en todas las ciudades del continente americano, en Europa, en España, Francia, Italia, Inglaterra, en África también. Una vez recibimos mensajes también, en Marruecos, gente que hablan español y escuchan también. Hay seguidores del Tacuara Cardoso, incluso recuerdo una vez un partido de Libertad, y que fueron con nosotros sumándose en este partido también, donde sabemos que es importante seguir sumándonos como amigos, como seguidores del fútbol, y que de esa manera sea de la mejor
perspectiva para nuestros seguidores, para nuestros amigos del continente. Así que, si te parece, mi querido César, este es el partido número 324 disputados entre Olimpia y Guaraní. Volverán a cruzarse hoy en una cancha como lo vienen haciendo en Primera División desde 1906. El franjeado supo vencer en 151 encuentros, mientras que el franjeado supo vencer, el aurinegro sumó un total de 93 triunfos. El legendario registra 416 goles marcados y el decano 541 tantos. Los empates llegan a 80 en la totalidad. Si te parece, mi querido César, lo vamos de vuelta contigo también para ir tocando lo que nos acompañan siempre, nuestros amigos que nos apoyan y que nos dan su respaldo en cada partido. Gol Tipe, Industria Deportiva, balones con estándar profesional, equipamiento deportivo integral. Uniforme empresarial e industrial, informe al 099-439-23, 099-222-2790. Gol Tipe. Estación de servicio Petropar Monpoleschi, calidad garantizada de litraje exacto y cordialidad. Los personales, Petropar Monpoleschi, quien defensor del Chaco Villa Lisa, a paso del Club Sudamérica. Las mejores confecciones en Neser y billeteras lo encontrás en Discovery Tienda del amigo Héctor Damián Ruiz Díaz. Pedidos al 096-37-3551. Discovery Tienda. Si hablamos de ayunar bien en Santísima Trinidad, no hay duda. El único lugar, Copetín León. Reserva al 091-47-6778. Copetín León. Tabal, Rentacar de Richard Rolón. Alquiler de vehículos, servicios, remis, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa al 091-11-9019, 093-89-47-57. Tabal, Rentacar, la consentida del patrón. Urban Bargrill, la mejor eficaz bebida bien fría. Reserva al 091-34-0004. La consentida del patrón. La Ponderosa, tu hospedaje, la casa, tu casa en Campo Grande, Monseñor Ismael Rolón, 496, informe 098-430-6504. La Ponderosa, tu hospedaje. Luz baja, diseño e impresiones de Luis Carlos Chamorro Cabriza, Paraguay 967, casi Teniente Fariña. Luz baja, diseño e impresiones. ¿Necesitas un cerrajero de automóvil? Cerrajería General Santos. Solicítalo a tu celular, enviar un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 754. Informes al 021-22-12-14 y 091-52-5808. Cerrajería del Automóvil General Santos. El directivo César por el Club de Fútbol Viario y le recuerda así al fútbol, no a la violencia. La auténtica receta de la chipa Cacupé en San Lorenzo lo tiene el chipería Carcito. Chipa tradicional, chipa suave de Viena picante, botifarra y cocido. Pedido al 0986-916757. Chipería Ocarcito. Golden, seguridad privada física para empresas, domicilio, eventos deportivos y sociales. Informa al 092-202-20. Golden, seguridad privada. Clínica privada Moreno Azorero. Atendido por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Mariscal Estigarribia, 1061 entre Brasil y Estados Unidos. Teléfono 021-211-886 y 091-2070-39. Clínica privada Moreno Azorero. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalos empresariales. Lo encontrás en Gemelo, informa al 0985-120025 y 0961-760288. Gemelo. Tania Tabarelli Joya, sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre, teléfono 097-223-5684. Tania Tabarelli Joyas, Aire, Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactar al 021-600-480 y al 0981-934582. Aire, Soluciones Inmobiliarias S.A. El precandidato licenciado Gustavo Rojas, el que vive para su pueblo y no del pueblo. Tarjeta roja, la corrupción, Luque te espera, Julio. Correcto, ahí estamos entonces con el querido César también, donde ya tenemos todo preparado, todo listo, 17 horas 32 minutos en toda la República del Paraguay, en gran parte del continente también sumándose con nosotros en lo que es esta gran cobertura, un gran clásico, con muy buenos números, recordando pasados, antecedentes también entre el equipo de Olimpia y el equipo de Guaraní. En la noche de ayer estuvimos con el partido entre Cerro Porteño y Libertad, un partido que terminó en empate igualado 1-1, que deja mucho de qué hablar también, y otros partidos también que se fueron sumando en el día de la fecha. Por eso es importante que nos sigamos acomodando en nuestro canal, que podamos cada día más ir creciendo y que de esa manera podamos seguir sumándonos con darle me gusta, con darle like, con suscribirse, con
compartir la señal y por supuesto a no olvidarse de que estamos en cada partido, en cada cobertura a lo largo y a lo ancho del continente con más deporte para todos nuestros amigos de habla hispana también, a todos los paraguayos, la colectividad paraguaya en Argentina, en Buenos Aires, que nos acompañan siempre también, y de esa manera hacemos posible de que en cada partido podamos sumar mayor cantidad de audiencia, mayor cantidad de amigos en el mundo. Ahí está la gente también compartiendo nuestro trabajo para que de esa manera podamos ser cada día más, muchos más, y ya prácticamente con equipo confirmado. Les cuento, el equipo de Olimpia y el equipo de Guaraní totalmente delineado. Cuando quieras, mi querido César, podemos hablar también de lo que es el equipo de Olimpia y el equipo de Guaraní, que ya tiene todo preparado en este estreno, en este debut. Qué mejor que tener partidos así en la primera fecha del fútbol paraguayo, arrancar con un Cerro Libertad como ayer, y por supuesto también hoy con Olimpia Guaraní en el Defensores del Chaco. Partidazo para que te quedes prendido con nosotros. 18 horas está marcado este compromiso, prácticamente a luz de día, mitad de noche se jugaría este compromiso en el Defensores del Chaco. Ya todo programado, todo preparado, y se va a sumar con nosotros obviamente la gente de Electro Sport, deportes también de Estados Unidos, nuestros amigos mexicanos que tienen el canal en los Estados Unidos, el canal del Mundial, también para suscribirte y alentar a tu equipo en cada jornada, en cada partido, como vamos a estar. En la semana, recordando que vamos a estar en el Erico Galeano también, para lo que va a ser el compromiso entre San Lorenzo y Cerro Porteño. Y justamente San Lorenzo, que termina perdiendo en su estreno ante el equipo de Nacional por 1-0, con un gol de Valdés en el minuto 46. Vamos a repasar los números que va teniendo este torneo, que obviamente habla mucho de lo que se va dando, teniendo a un luqueño y a un Nacional punteros en este torneo, a Recoleta, Trinidense, Cerro Porteño y Libertad con un punto. Y te cuento, Recoleta y Trinidense habían empatado 1-1, 2 de mayo cayó 2-1 con el Sportivo Luqueño en Pedro Juan Caballero, Nacional que le ganó a San Lorenzo 1-0, Cerro Porteño que igualó 1-1 con Libertad, y ahora se viene Olimpia Guaraní, y a las 20:15 cerrando esta primera fecha Ameliano con Rubioño. A ver si estoy con César nuevamente. Podemos ir ya confirmando tanto el equipo de Olimpia, tanto el equipo de Guaraní, que ya están todo definido para lo que va a ser este compromiso, César. Con mucho gusto, mi querido Julio. Olimpia anuncia 1 Gastón Olveira en portería. Una línea de 4 por la zona derecha, 27 Raúl Cáceres. Los centrales 22 Juan Vera, 15 Mateo Gamarra, y por izquierda 30 Alan Rodríguez. 5 en el medio, 34 Eduardo Del Mas, Juan Alfaro, Richard Ortiz con brazalete, capitán número 6, 20 Juan Alfaro, 28 Hugo Quintana, 11 Rodney Red por izquierda, adelante solo punta 9 Sebastián Ferreira. Perfecto, ese es el equipo de Olimpia también, el equipo del Vitamina Sánchez, Pablo Andrés Sánchez para decirlo como es su nombre verdadero, y Guaraní también ya delineado, César. Sí, señor. Guaraní anuncia 30 Aldo Pérez en portería, una línea de 4, 37 Daniel Pérez, 3 Alcides Barbote, 4 Sebastián Saracho, por izquierda 20 Alexandro Maidana. Delante de esa línea de 4, solitario Agustín Mansur, por los costados 18 César Miño por derecha, los volantes marcan 36 Luis Martínez, brazalete capitán, 8 Matías López, por izquierda Berli Rodríguez 10 y 9 el tanque Iván Ramírez, el 11 de Guaraní. Perfecto, ahí está entonces delineado totalmente el equipo de Guaraní, el equipo de Olimpia también. ¿Qué se espera de este compromiso también para ir analizando, César? Olimpia y Guaraní que se van a medir. ¿Hace cuánto que no vemos un partido, un clásico más añejo en el arranque de un torneo? Y bueno, realmente el último compromiso ganó Guaraní en la cancha del Deportivo Capiatá, un partido clave que se metía Guaraní en busca del título, ahí peleando mano a mano con Cerro Porteño, que al final Cerro Porteño consiguió el título. Bueno, se espera, más de Olimpia se espera porque Olimpia es la gran incógnita, tiene muchos
jugadores que ingresan dentro de este plantel. Y bueno, vamos a ver qué hace Pablo Vitamina Sánchez. Por su parte, Víctor, no hay solamente una modificación, Alcide Benítez que fue transferido al fútbol argentino. Va a ver, como siempre, con mucha marca. Bueno, ojalá que el árbitro sea protagonista. Correcto, César. El árbitro principal es David Ojeda y sus acompañantes también, César, para ir sacando también ya los árbitros para este compromiso. David Elías Ojeda Gauto, árbitro principal, José Villar, Héctor Medina, asistente Aldo Quiñones, cuarto, Ulises Merel, Daniel Teller. Me das un 10 minutos, Julio, voy a saludar eternamente a un compañero. Me encuentro con un compañero ex radio comunero, radicado en los Estados Unidos, y lo veo acá presente. Dale, César, correcto, entonces ahí si querés los saludamos también en el aire, César, si te parece. Lo sumás vos, depende de vos, lo manejás vos. Bueno, ahí está el crack también, encontrando a un ex compañero de trabajo de lo que es Radio Comuneros también en su momento, en Asunción, con muchos años de experiencia, de trabajo, que hoy está viviendo en los Estados Unidos también. Y sumar eso es importante porque se viene el Mundial, César, y todo hay que sumar una camita allá en Estados Unidos. Sí, lo que son las cosas, le llamo y me mira y no me reconoce. Y él fue uno de los pioneros, justamente acá en el Defensores del Chaco, con nuestro ex maestro Prisciliano Sandoval Díaz, hacíamos la corrida. ¿Cómo anda mi querido Amarilla? Sí, pensé que no me conocía más. No, claro que sí, como está, todo bien. Me pone muy contento de estar aquí. Una añoranza inmensa. ¿Te acuerdas esos tiempos acá en el Defensor cuando podíamos usar la gente? Claro, sí, impresionante. Esa corrida que hacíamos para las notas. Y mire que después de 26 años soy durante el Defensor. Después de 26 años. ¿En qué parte de los Estados Unidos está radicado? Estoy en Nueva York, en Queens, y he estado en San Jose, se llama el barrio. Y ahora estoy recorriendo, saludando a los amigos, pero muy contento, muy feliz. En otra época, sí. Muy contento, muy feliz. Te agradezco por la oportunidad. Y el saludo, llegarle el saludo a la audiencia, a todos los amigos, a todos. Voy a después pedirte tu número porque ¿vas a ser mundialista o dónde va a ser? Estamos en casa, sí, estamos en eso. Estamos preparando el ambiente para el mundial. Ok, gracias, papá. Gracias, Amarilla. Ahí está el colega mío en Radio Comuneros. Cuando podíamos haber en esos tiempos ingresado dentro del campo de juego y hacíamos las notas dentro del campo de juego. Y los perros y puercos como Hino ya zangadilla, vale, puedes beber tu tía. Y mira, te decía bien, después de 26 años vuelve a pisar el Defensor del Chaco. 26 años que estaba radicado en los Estados Unidos, Julio. Es muchísimo, César. Y él fue también, me imagino, a buscar un nuevo panorama también de lo que es también vivir en Estados Unidos, ¿no? El sueño americano. Sí, señor. Le tocó una oportunidad, creo que su hermano está ahí. Le dio los primeros pasos y no dudó en irse, ¿verdad? Y ahora está haciendo la recorrida por todas las cabinas. Y eso le dije, somos pocos de esa camada, pero le va saludando a algunos que habían empezado. Mirá que estamos hablando 26 años y yo tengo 23 en el periodismo, 3 años más me pasó. Mirá vos, pero él ya no se dedica al periodismo, eso es lo que le llamamos a preguntar. Voy a hacerle consulta, voy a consultarle. Amarilla, ¿vos no te dedicas más al periodismo allá o no? Ahorita no, dice Julio. Bueno. Ahí se está preparando para el mundial, voy a copiar el número telefónico y vamos a estar en contacto con él. Por favor, que nos ponga 3 camas, Sí, va a ser corresponsal nuestro, me dice. Buenísimo. Buenísimo. Entonces ya lo agendamos, lo apuntamos a Más Deporte. Nos abrochamos un corresponsal en los Estados Unidos, en Nueva York, en Prince, dijo. Y bueno, ahí seguramente estaremos, la final va a ser en New Jersey. Así que tenemos que tener un corresponsal en esa zona también. Ojalá podamos estar también por ahí. Estamos haciendo los trámites también. El trámite más difícil es abrir el bolsillito nomás, César. Después todo fácil, ¿verdad? No, totalmente. Él es un amigo, él creo que ya tiene casa.
No le pregunté que había subida porque así está recorriendo el paso, pero me supongo que va a tener casa, va a albergar algunos colegas, por supuesto, porque es un buen chico, de nuestra vieja camada, como se suele decir, la sana educación del periodismo deportivo. Claro, y empezaron junto con Prisciliano Sandoval. Mucho ha de recordar a Prisciliano también en esas transmisiones, y le comentaste que estamos por Más Deporte, ¿no? No hubo tiempo, Julio, pero después, una vez que tenga su número de teléfono, si vamos a estar en contacto, vamos a hacer la llamada correspondiente para las notas. Correcto, César, ya prácticamente todo delineado, todo preparado en lo que va a ser este compromiso entre lo que es, obviamente, estos partidos que son muy importantes y que obviamente para nosotros es de suma importancia en cada jornada, en cada evento deportivo. Y mirá vos cómo es la vida también de lo que nos van dando las señales. Increíble, ¿eh? Cosas que pasan. Pero bueno, está en la Copa América también, ¿verdad, César? Se está jugando la Copa América en Asunción. Sí, señor, la Conmebol Copa América Futsal 2026. Tenemos resultados de este día domingo. Colombia derrotó en un gran partido a Venezuela 3-2. Bolivia cayó 0-6 a Brasil y ahora están jugando Perú-Argentina. Perfecto, César. Bueno, increíble lo que va pasando. Terrible, te digo que está terrible. Bueno, vamos a tratar de hablar con Miguelito Almirón también. Vamos a charlar con Miguelito Almirón también sobre este tema, y vamos a tratar de solucionar también las pantallas que se van dando y que de esa manera hacen que esté el tema de los partidos también, Qué difícil este tema, pero bueno, justo que precisamos ese, termina. Bueno, vamos a rezar de que se pueda solucionar el tema de esto también. Miguelito, ¿cómo está el fútbol argentino también? Charlanos un poquitito del fútbol argentino. Bueno, enseguida va a jugar Boca con Deportivo Riestra también en este horario. Recordemos que ayer River ganó 1-0 en la cancha de Barraca Central, y también tenemos la derrota de Racing en el Bosque de la Plata 2-1 frente a Gimnasia, frente al Lobo, y el empate que consiguió Independiente en Avellaneda frente a Estudiantes de La Plata. Son unos de los resultados que podemos comentar también de lo que va pasando en el fútbol argentino, ya en el caso de los grandes, preparándose para lo que va a ser la próxima Copa Libertadores, en el caso de Boca, que enseguida va a estar jugando su partido frente a Deportivo Riestra. Una gestión de Riquelme muy cuestionada, pero al final consiguió lo que estaba buscando, que era la clasificación a la Copa Libertadores. Boca va directo a la fase de grupos. Argentinos Juniors en este caso tendrá que jugar lo que sería la fase previa. Y en el caso de River, después de 10 años vuelve a jugar otra vez la Copa Sudamericana. Clasificó de manera ininterrumpida a la Copa Libertadores de América. Y eso es lo que mucho no le gusta también a la gente, porque River estaba siempre acostumbrado a jugar la Copa Libertadores, a que le vaya bien en este tipo de torneos. Bueno, hoy por una sumatoria de puntos en el torneo del año pasado, en la tabla anual, no va a poder jugar lo que sería la Copa Libertadores de América. Y también hay que destacar de que esta tabla anual se lo dieron como título a Rosario Central, ¿no? También es un disparate que hasta ahora se sigue hablando. Y Estudiantes, en cambio, también estaba obligado a hacerle el pasillo a Rosario Central allá en el Gigante de Arroyito en el año pasado. Todas las trabas que le pusieron a Estudiantes, sin embargo, igual terminó saliendo campeón. Le ganó a Racing en la final en Santiago del Estero. El partido había terminado
1-1, estaba ganando Racing, sobre el final empata Estudiantes de La Plata y después, bueno, se termina consagrando campeón a través de los penales el conjunto Pincha Rata. Y también en el caso de Olimpia, ¿no? Que en el fútbol paraguayo va a estar jugando Copa Sudamericana, el equipo de Cano, que no le alcanzó lo que fue su participación en el fútbol paraguayo en lo que fue el año pasado. Lo llevó directamente a la Copa Sudamericana y va a tener que enfrentarse, esperemos que se llegue a cruzar con River, con Racing, que también va a jugar la Copa Sudamericana, muchísimos clubes grandes que van a disputar esta competición, Copa Sudamericana. Y también, bueno, tenemos en la Copa Libertadores, vamos a tener a Cerro y a Libertad, que van directo a la fase de grupos por haber salido campeón. Guaraní, digo bien, que va a jugar la fase previa y va a arrancar desde el arranque en la fase 2, en la fase 1, digo bien, 2 de mayo, que al final va a poder jugar en su cancha. Tantos idas y vueltas que decían que no, que lo iban a llevar a Asunción a los partidos de 2 de mayo, sin embargo va a poder jugar en su cancha y eso es una gran noticia para todo el público que son de Pedro Juan Caballero, un lugar muy distante de Asunción. Así que una gran noticia que la Conmebol haya aprobado el estadio Río Parapití como sede de lo que es este torneo continental. Así que bueno, lo vamos a estar charlando enseguida también sobre ese tema. Ya mientras la gente, según lo que estamos viendo en el monitor, está llegando también a la cancha de Boca, así como la gente, los hinchas de Olimpia están llegando al Estadio Defensores del Chaco. Bueno, ya prácticamente en el debut también de Boca también en este fin de semana, Miguelito. Sí, Boca va a jugar contra Deportivo Riestra. Enseguida nada más, a las 18:30 va a empezar el partido, mucha gente de Boca por las calles del barrio de La Boca justamente, más que nada sobre Irala, donde nosotros estamos acostumbrados a tener una previa. Sin embargo, la policía de la ciudad terminó con esas previas, las previas de Irala. Por un lado está bien porque empezaban a haber muchas consumiciones, alguna circulación de drogas que también obviamente a las autoridades eso les molestaba, y terminó con la tan conocida previa de Irala, que era popular para todos los hinchas de Boca, la más conocida quizás a nivel país. Bueno, entonces eso me acabo de enterar. Esto es ahora nomás, ¿no? Ahora nomás. ¿La previa? Sí. No, la previa ya el año pasado no funcionaba porque había muchas ventas de drogas ahí en la previa, se juntaban la barra brava, se juntaba mucha gente y también, bueno, por un lado era bueno porque por el folclore del fútbol uno entraba cuando jugaba Boca siempre al barrio de La Boca y veía la previa que realmente realzaba la pasión que tiene el argentino por el fútbol, pero bueno, ahora eso se terminó y hoy Boca, la previa lo van a tener que hacer los hinchas así de manera distante y no hay posibilidad de que se puedan volver a juntar. De hecho, la policía siempre trató de que no se junten mucho la barra brava para evitar este tipo de ventas de drogas. También hubo muchos casos de quejas porque vendían bebida alcohólica con pastillas adentro, ¿no? Y eso obviamente también alteró a las autoridades, así que... Pero los hinchas de Boca ya están pasivos ingresando a lo que es la Bombonera, una Bombonera que siempre está repleta. Así que bueno, vamos a tener enseguida ya los relatos de Julio Casó para lo que va a ser el partido de Olimpia frente al conjunto de Guaraní en el clásico más añejo. Cómo se le escapó el partido
el campeonato anterior a Guaraní, cómo se le ha escapado, pero bueno, son cosas que pasan. Así que bueno, vamos a ver si podemos también tener la señal para poder transmitir, porque dice que en Buenos Aires no se está pasando el partido de Olimpia frente a Guaraní. Bueno, correcto. Informamos a la gente que están viendo en Buenos Aires que cayó la señal de Tigo. Así que está complicado también el tema. Le cuenta César también a toda la audiencia para ir comunicando que cayó la señal prácticamente de lo que va a ser el partido Olimpia. Estaba programado. Para algunos van a tener que seguirnos a través de nuestro canal también de Más Deporte, que vamos a hacer con todo lo posible también para poder transmitirlo de la mejor manera también. Así que si te parece, mi querido César, repasamos nuevamente ahí a los amigos el comentario también que tenemos antes de este partido también, que es un clásico fundamental para ambos en este arranque del torneo Apertura. Bueno, acá ya los preparativos, ya lo veo al veedor Julio Gómez Greco, dando algunas indicaciones. Al parecer ya está en la boca del túnel, sí, porque ya son 17:55. Esto en cualquier momento ya ingresan los protagonistas para el primer clásico del año, el primer clásico más añejo del fútbol paraguayo, porque hay varios clásicos. Hoy viene el clásico de Cerro Olimpia, Olimpia Cerro, pero este es el clásico más añejo del fútbol paraguayo. Ya algunos jugadores de Olimpia van a la banca de suplencia, misma cosa Guaraní. Lo veo también al organizador Michael Sánchez dentro del campo de juego. Ahora mismo ingresan los protagonistas, Julio. Perfecto, repitiendo Olimpia con Gastón Olveira, con Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez, lo de Eduardo Del Mas, Juanfer Alfaro, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Rodney Redes, Carlos Sebastián Ferreira, mientras que en Guaraní lo tenemos ahí se escucha los petardos también en este partido también, de lo que va dando este compromiso, sin dudas trascendental también de lo que se va a dar en este compromiso. Increíble, un partido monumental, te diría, el recibimiento que tiene Olimpia también en el estadio, magnífico el recibimiento que va a hacer la diferencia, y obviamente que va a generar que nosotros también podamos estar con la mejor transmisión para que podamos llegar con todos nuestros amigos a lo largo y a lo ancho del continente. El recibimiento magistral, César. No, realmente siguen sonando los petardos detrás de la gradería Chorro, donde está el grueso detrás, la hinchada de la campeón del mundo, la hinchada campeón del mundo. Bueno, muy bien. Vamos a ir saludando a Elvio Mozo Cartamán también, que desde Roque González está compartiendo con nosotros la transmisión. El saludito gigante para Elvio Cartamán desde Roque González, también con su Radio Impacto, seguramente escuchando la transmisión, y vamos a estar ahí también viendo cómo podemos ir a la radio, ¿no? A compartir con el gran Elvio Cartamán ahí en Roque González. Para todo el círculo de periodistas del 9º departamento le mandamos el saludo gigante. Gracias por acompañarnos en este momento. Olimpia y Guaraní van a estar jugando por el campeonato del fútbol paraguayo. Ya están la hinchada de Olimpia levantándose de a poco para ver entonces un gran partido. Olimpia frente a Guaraní en el clásico más añejo del fútbol paraguayo, con los relatos de Julio Casó y los comentarios de César Ramón Arévalos. Ya vamos a estar dando más detalles seguramente de todo lo que va a pasar. César,
También vamos a tener más partidos. El campeonato paraguayo se va a jugar entre semana, ¿no? La segunda fecha. Así mismo, mi querido Miguel Almirón, la segunda, o sea, va a ser la primera fecha de adelanto, que va a arrancar el día martes 27 con el compromiso de Luqueño, Sportivo Luqueño Nacional, 18 horas. Luego va a jugar Sportivo San Lorenzo Cerro Porteño el martes 27, 2015. El miércoles a las 18 horas juega Libertad Deportivo Meridiano, de fondo Deportivo 2 de Mayo Olimpia, y el día jueves 18 horas Deportivo Trinidense Guaraní, de fondo Ruido Ñu Repobleta Fútbol Club, jueves 2015, Miguel. Bien, perfecto. Y también vamos a tener el fin de semana los partidos de Cerro Porteño y Olimpia, que van a estar jugando sábados y domingos. Vamos a ir repasando también Olimpia y Cerro Porteño, contra quién van a jugar el fin de semana. Esto ya sería la fecha 3, ¿no? Sí, la fecha 3, que ya fue programado también, arranca el día domingo, el día sábado, perdón, con dos compromisos. Nacional 2 de mayo, sábado 31, 18 horas, de fondo Ameliano, Deportivo San Lorenzo, 2015. El día domingo, Olimpia Trinidense, 18 horas, Guaraní Ruido Ñu, 2015. Quedando para el día lunes, 18 horas, Recoleta Fútbol Club Libertad, y de fondo va a estar jugando Cerro Porteño, Sportivo Luqueño. Vamos, Julio. Correcto, está todo preparado para el arranque del compromiso entre Olimpia y Guaraní. Vamos con todo lo que va a ser este compromiso. Para más deporte, ya está por arrancar el compromiso. Está el árbitro para autorizar. Entra al campo de juego, mitad. Pide tranquilidad, hace señas el árbitro principal. Va a arrancar Guaraní, César. Vamos a ver Guaraní, pero ante todo deberá haber un minuto de silencio en memoria de Mario César Jaquet y Kemil Yambay. Y la gran sorpresa que me tocó ayer, la no recordación de hace poco, que nos dejó también Raúl Dutrelov, el presidente del Club Cerro Porteño, que ayer en el partido de Cerro no se hizo el minuto de silencio. Sí, a ver si podemos, a ver los amigos también que tienen la pantalla ahí, acercar un poquitito más, hacerle un poco más de zoom, para que podamos tener de sobremanera también un poquitito más. Sí, con ese también solucionaríamos. Interesante ese aparatito que tenemos ahí. Te cuento, mi querido César, que la señal de Tigo ha caído en Argentina. Nos están enviando mensaje. No va a televisar el partido de Olimpia. Por eso nos estamos también rebuscando. Ahí dicen algunos, están tratando de ver el partido. Así que hoy más que nunca vamos a tener mayor cantidad de audiencia. A veces la carne, me dicen, la carne de burro no es transparente. Se para la gente frente a la cancha y molesta bastante. Ahí sí. Vamos teniendo también, ya está, autoriza el árbitro principal, ya está en marcha el compromiso. Olimpia Guaraní en marcha por la primera fecha de este torneo. Apertura, Miguelito. Comenzó el partido, ya juegan Olimpia frente a Guaraní. Increíble, nunca vas a vivir un partido como este, Miguelito, en la historia de tu vida. Claro que sí. Saludos también a Higinio, que es el único que puede hacer que los jugadores jueguen pata para arriba. Correcto. En los relatos de su amigo de siempre, Julio Alberto Casó, en los comentarios del querido César Ramón Arévalos, el querido Miguelito Almirón también, en este partido que la va teniendo Guaraní en su cancha, intenta salir de lleno el equipo aborigen que quiere hacer lo suyo, toca y toca desde el fondo, Guaraní que va buscando afianzarse sobre el terreno de juego, levanta la pelota arriba a ver quién para quién, termina rechazando la gente de Olimpia con 5 volantes. Me parece que se cuida mucho el Vitamina Sánchez. Sí, empezó jugando muy a la defensiva. Vamos a ver en qué puede mejorar el equipo de Olimpia. Ahora tiene un lateral a favor, pero se está cuidando bastante, no quiere arriesgar. Correcto, increíble como estamos viendo. Primeros instantes del partido, César. El precandidato licenciado Gustavo Rojas, el luqueño que vive para su pueblo y no del pueblo. Tarjeta roja a la corrupción, Luque te espera 2026. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactanos 021-600-480 y 091-93-4582. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Julio. Perfecto. Hay un apagón, me dicen la gente, de lo que es también la señal de... Bueno, a ver si podemos apagarlo y prenderlo, dice algunos también. Están haciendo el intento los muchachos para ver el partido, Miguelito, Terrible lo que pasó en Argentina, muchos que están pagando la señal y no tienen el partido. Hay mucha gente enojada, Sí, la verdad que muchísima gente enojada, no puede llegar a ver el partido de Olimpia frente a Guaraní.
Y eso que tienen saldo también en como para mirar el partido, pero bueno, no, eso se ve que no es suficiente. César Ramón Arévalos, vamos a ir repasando los suplentes de cada uno de los equipos. Bueno, Olimpia lo tiene a Carlos Lentinelli, lo tiene a Brian Bentalverti, Alejandro Silva, Fernando Cardoso, Alex Franco, Gustavo Vargas, Aníbal Chalá, Adrián Alcaraz, Rodrigo Pérez, Thiago Caballero, Iván Izamón y Franco Alfonso. Por su parte, Guaraní lo tiene a Gaspar Server, Thiago Servín, Alcide Domínguez, César Ramírez, Mariano Ramos, Jesús Llano, Martín Maldonado, Giovanni Gómez, John Sánchez, Nelson Romero, Richard Torales y Diego Fernández Miguel. Perfecto, muchas gracias. La tiene Olimpia en su terreno de juego. El imbatible Richard Sánchez también. Richard Ortiz, digo bien, Richard Sánchez que también vuelve al fútbol también. Así que la va teniendo Guaraní. Intenta llegar arriba, hace la pared, la pelota se termina cayendo un jugador de Guaraní. Sentido el jugador de Guaraní, César. Sentido, ahí un poco al borde del área grande, ya se restablece, me parece que es uno de los centrales. No quiero equivocarme, pero para mí es Barbote. Perfecto, no quiere arriesgar el crack, nosotros también estamos un poco mirando de lejos también lo que es el partido, que la va teniendo en un partido clásico como Olimpia Guaraní, que lo vivís con nosotros en Ojo de Halcón y Más Deporte Paraguay. Por supuesto también tenemos el partido con lo que es Rey Electro Sport también de los Estados Unidos, el canal del Mundial. Ahí está Elvio Mozo Cartamán, dice saludos compañeros desde la ciudad de San Roque González. Saludamos al querido Elvio Cartamán para que de esa manera pueda llegar a todos ustedes la mejor señal, la mejor posibilidad de poder tenerlo. A ver si por ahí, sí señor, ahí está, partido interesante que se va poniendo aquí, el clásico más añejo que lo vivís con nosotros. Se escapa Olimpia, quiere cruzar, se defiende Guaraní, atención que se viene, ay, permitime que te diga, llegó la pelota de cabeza, tiró, ¡gol! ¡Gol! Olimpia, el 9. Carlos Sebastián Ferreira, llegando en el área, trajo su celular para hacer un TikTok ahí de su propia cosecha personal. ¡Qué interesante! ¡Qué daño hizo a Guaraní dentro del área! Terrible pedazo de gol, el centro, cabeza y gol que termina llegando, que deja el primero del partido, el primero para Olimpia, César. Bueno, mérito del lateral izquierdo, Alan Rodríguez, que deja parado a Daniel Pérez. Se aproxima sobre el área grande, parte el centro, se elude de su marcador. Carlos Sebastián Ferreira sobre minuto 4. Aplica el golpe de cabeza y el primero del decano. ¿Pueden subir más el volumen ahí? Correcto, entonces, ahí estamos. Por ahora está ganando Olimpia el minuto del gol, César. 4. A los 4 minutos entonces termina marcando Olimpia el primero del partido. Increíble lo que se fue dando en este partido, interesante, y que se va dando lo mejor de este compromiso y que nos está llenando de satisfacción en este clásico más añejo, Miguelito. Y así marcó Olimpia su gol para abrir el marcador a los 4, casi 5 minutos del primer tiempo. Golazo del número 9 Ferreira para dar la ventaja al conjunto franjeado, que ya está dando el puntapié inicial en el Defensores del Chaco. Correcto, Miguelito, ya prácticamente el partido
el minuto de gol a los 4 minutos, nos dijo César, antes de los 5. Ahí tiene un tiro de esquina para Guaraní, a ver si se viene el empate. Atención que hay jugada peligrosa para el equipo aborigen. Increíble el partido, hay tensiones, se viene al árbitro, autoriza bien el centro de cabeza, a ver quién llega, lo va sacando la gente de Olimpia. Guaraní le pegó, a ver el rechazo, termina quedando dentro del área todavía en zona de peligro para que Guaraní intente, increíblemente Guaraní recuperando en el medio sector, presiona al aborigen, no quiere dar el brazo a torcer, que quiere empatar en este clásico aborigen, se va cruzando por la izquierda ganando fondo de cancha, levanta el centro, el arquero Olveira termina cortando las acciones, las hazañas que tenía Guaraní para llegar al empate. César, buena jugada de la gente aurinegra, mala la última jugada para el toque final, lo hizo Matías López, número 8. Sí señor, Matías López. Ahí se viene Olimpia nuevamente de atrás, probando tácticamente, jugando al medio, con Richard Ortiz, el genio que tiene en el medio. Por ahora Olimpia que le está dando la satisfacción necesaria, con el gol de Carlos Sebastián Ferreira, está ganando el clásico más añejo. Ahí lo tiene, la pelota se pierde por un costado, va a pertenecer a Guaraní, todavía en su terreno de juego el aborigen. Ahí está el Vitamina Sánchez haciendo la seña, Miguelito. Ahí está haciendo señas, por ahora está contento el Vitamina. Sí, está muy contento, vamos a ver si esta ventaja que tiene Olimpia puede persistir durante el partido. Sí señor, el día martes probablemente, todavía esto queda expectante, pero estaremos en el Erico Galeano para el compromiso entre San Lorenzo y el equipo de Cerro Porteño. Ahí a lo mejor estaremos con los relatos del querido Nelson Pintos, me estaba pidiendo ahí también. Estamos enviándole saludo al querido Nelson Pintos, atento a nuestro trabajo en la playa de Cañabé, me dice que está escuchando el partido también, y al querido abogado doctor Sindulfo Ramón Ayala también. Atención que se viene Guaraní nuevamente ganando fondo de cancha por la izquierda, metiendo el centro, la pelota que se pierde, cara externa del arco defendido por Olveira. Maidana llegó, ganó hasta el fondo, que cerca está Guaraní del empate. César, lo levantó el gol de Olimpia a Guaraní, que rápidamente quiere llegar al gol del empate. Muy buena jugada, un poco mala la definición porque hubo jugadores abiertos en el medio sector que pudieron haber sacado mejor provecho. Correcto. Increíble cómo estamos transmitiendo este partido, nunca lo van a ver. Hay la gente que se va quejando en Argentina porque cayó la señal de Tigo, dice, un poco, lo que pasa en el fútbol mundial. Y este canal que le gusta mucho al crack también, que transmite los partidos, mamita querida, cada cosa que te da, no sabes dónde va a haber el partido, no sabes dónde va a estar. Por eso la gente decide escuchar por Más Deporte, por eso y por mil cosas más, decide ver el partido, a veces en la tele, y escuchar a Más Deporte Paraguay, un país en sintonía, que ya sumamos un corresponsal en la ciudad de Nueva York, en Prince, con el amigo, ¿cómo me dijiste el apellido, César? Amarilla. El amigo Amarilla. Entonces estaremos corresponsal en Nueva York para este mundial, que va a ser de la mejor manera para el albirroja, que va a sumarse también en California. Ahí estaremos en California, Dios mediante, ese partido ante los Estados Unidos, y después contra los otros equipos también que van a ser ahí en Santa Clara, California, ahí cerquita nomás, en San Francisco, después en Santa Clara del Mar, muy parecido a una ciudad de Santa Clara también, por ahí, costa argentina, muchos dirán en Santa Clara. Atención, llegó Guaraní, la pelota se pierde por raya de fondo, hay otro tiro de esquina en puerta, César. El segundo córner para Guaraní, el primero del lado izquierdo del ataque. Correcto, se va a venir el tiro de esquina para Guaraní por el lado izquierdo. A ver si Guaraní lo empata. Qué partido emocionante, Mansur está para pegarle. Olveira tapándose del sol, el sol en el rostro mismo, Atención, que hay presagio de gol en esto. Se viene el centro. La pelota que se vuelve a perder por raya de fondo. A ver qué dice el árbitro. Hay otro tiro de esquina, César. Saque de meta. ¿Cuál es? No sé, del centro. Ahí fíjate. Bueno, increíble entonces. Es el primero, me parece. 24, ahí hay que mirar también. Ahí tiene el número. Ahí me están preguntando también en el privado los números que tiene también para poder ver. Sí, señor, vamos a ir compartiendo la señal, marcando el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti.
Ya prácticamente 11 minutos de partido. El resultado lo vivís con Gemelos. 1 para Olimpia, 0 para Guaraní, César. Tania Tabarelli, joya sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre. Informa al 092 23 56 84. Tania Tabarelli, joyas. Correcto. Increíble, impecable nuestro trabajo. Ayer estuvimos en la olla monumental también para el empate 1-1 entre Cerro Porteño y Libertad. ¿Será que hoy tendremos un empate también? Vamos a ver, ojalá que haya un ganador. Ahí se viene Guaraní, intenta adelantar la pelota para que pudiera Mansur recuperando por el medio sector, se cae. Ahí el árbitro dice que hay falta. Tiro libre para Guaraní en el medio campo sobre el círculo central, César. Clínica privada Moreno Sorero, atendido por mejores profesionales, nutricionista. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Mariscal Estigarribia, entre Brasil y Estados Unidos. Informe 021 11 886 y 0981 20 70 39. Clínica privada Moreno Azorero. Indumentarios deportivos y casuales. Productos sublimados, regalos empresariales. Lo encontrás en donde. En Gemelos. Informe 0985 12 0025 0961 76 02 88. Gemelos. Increíble. Va a ser salida, Olveira, lo persigue Iván Ramírez, pelotazo largo que va cayendo por el medio sector. Atención que la peinaba, la pelota termina rechazando. Maidana no quiere complicaciones, va a ser lateral que va a corresponder al equipo de Olimpia por el sector derecho. Avanza Olimpia. Va a quedar para Raúl Cáceres, el retorno de Raúl Cáceres también en este equipo de Olimpia. Tiene dos laterales, a ver si me confirma, César, los laterales de Olimpia son ex Cerro Porteño, ¿no? Correcto. Sí, señor, me parecía lo de Raúl Cáceres también, ex Cerro Porteño, y Alan Rodríguez por el sector izquierdo también, ex Cerro Porteño también. Así que ahí estamos, intentando llegar a toda la mayor cantidad de audiencia en el mundo, para todos nuestros amigos del continente con más deporte Paraguay, un país en sintonía, un continente privilegiado con nuestra experiencia también en todo el campo de juego, siguiendo a la selección paraguaya y los mejores partidos del mundo, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, hasta el piqui voley del barrio, estuvimos cubriendo el año pasado y años anteriores también. Ahí se va a venir, estamos con la Copa América también, por cierto. Hay tiro de esquina para Olimpia, levanta el centro, autoriza el árbitro, muy pasado de cabeza, llegó por encima del travesaño, llegó Olimpia, Richard Ortiz, César. Así mismo aplicó, si marca alguna Richard Ortiz, se salva el Guaraní porque era una magnífica oportunidad de aumentar el marcador. Sí, señor, se elevó en el aire, sacó ventaja Richard Ortiz con la experiencia que va acompañando a Olimpia, Miguelito. Esta vez no pudo ser para el experimentado Franjeado, que lastimosamente no pudo meter la pelota al fondo de la red. Bueno, el capitán se hace fuerte en este partido que Olimpia le está ganando a Guaraní 1-0. En el clásico más añejo está ganando Olimpia, está mandando Olimpia. Ayer Cerro Porteño y Libertad igualaron en 1. El puntero del torneo es Luqueño y Nacional, que consiguieron victoria. El Rayadito que arrancó con derrota. Después de este partido 20-15 se viene Ameliano con Rubio Ñu, otro debutante, ¿verdad, César? El actual campeón de la intermedia debuta en primera. ¿Y el equipo cómo está de Rubio Ñu, César? Vos que manejás ahí Rubio Ñu, ¿no? Porque a veces es muy difícil que un equipo de primera o de intermedia saliendo campeón mantenga todo el equipo. Por eso decía yo, si Rubio Ñu tiene la misma base de que ha salido campeón en la intermedia. Ya vamos a consultarle al crack también sobre ese tema. A ver si Rubio Ñu ha reforzado, si ha mantenido el mismo plantel que ha salido campeón también. Y cómo serán los chicos, ¿verdad? Que han llegado con esta sub-23 también con el equipo de Rubio Ñu. Ahí está por el medio. La tiene Olimpia, intenta cruzar medio terreno de juego por la izquierda. Avanza Olimpia, Redes recostado por la izquierda, viene el centro. Ay, termina perdiéndose el esférico por rayos de fondo. No pudo Rodney Redes. Quiso hacerla personal. Levanta el arquero Pérez. A ver si la tiene Ramírez. Termina siendo de pivot. Pelota que avanza dentro del área. Atención al remate. ¡Tiró! Increíble lo que se acaba de perder Guaraní, del rebote nuevamente para Guaraní, viene buscando dentro del área, todavía se filtra el pase, ahora sí la terminan rechazando. ¡Qué jugada privilegiada! Olveira, Mansur frente a frente en esa pelota, increíble lo que acaba de tapar. ¡Qué locura de partido, César!
realmente ese bombazo de Julio Mansur que sigue todavía moviéndose el palo derecho, ya estaba vencido. Gastón Olveira se salva a Olimpia. Sí, señor. Ahí está el sol, como complica la vista. Increíble, nadie va a creer cómo estamos en el partido también acá colgados acá de poder ver el partido. También mucho sol, mucha intensidad de calor. Es lo que va complicando el partido. Guaraní que le roba a Juanfer. Ahí recupera, pero con falta, dice. Hay falta, tiro libre, salida para Olimpia. La auténtica receta de la chipa Cacupé en San Lorenzo lo tiene Chipería Oscarcito. Chipa tradicional, chipa eso de viena picante con chiparra y cocido. Pedido al 086-91-6757. Chipería Oscarcito, Golden, seguridad privada física. Para todos los domicilios, eventos deportivos y sociales, informa al 0972-202-20. Golden, seguridad privada. Sí, señor. Una pelota como sigue temblando. El palo derecho de Olveira ya estaba vencido. Qué cerca que estuvo, ¿eh? Lo de Mansur, un zapatazo de media distancia. Guaraní que no se rinde. Olimpia que la vuelve a tener la pelota para medio sector. Abriendo por derecha. Ahí está Raúl Cáceres. Habilitando para que se vaya Del Mas. Avanza Del Mas. Se junta con Alfaro. A ver si viene la devolución para Raúl Cáceres. Vuelve atrás. Ahí está Richard. El capitán levanta el centro. El cambio de frente. Primero para Redes. A ver si la domina. A ver si la controla. Termina metiendo centro del área. Atención. Viene el centro de cabeza. Pelota que se pierde por raya de fondo, no pudo llegar a cerrar Ferreira, no pudo llegar a Olimpia. Qué cerca que estuvo el franjeado en esta ocasión, mi querido César. Y nuevamente gana Alan Rodríguez por la zona izquierda, esta vez no supieron aprovechar. Bueno, el teñidito es Alan Rodríguez, ¿verdad, César? Mirá que estoy muy lejos, te voy a reconfirmar enseguida. Bueno, me pareció verlo a Alan Rodríguez, el carapegüeño, ¿eh? El carapegüeño Alan Rodríguez también con una, me parece que tiene una crespita amarilla. Víctor Bernay preocupado, ¿eh? Está ahí atento en este partido. Olimpia casi llega al segundo, Miguelito. Sí, esta vez no pudo ser. Bueno, vamos a ver si más adelante Vitamina Sánchez puede llegar a acomodar a los jugadores de cara a lo que resta de este primer tiempo. Bueno, ahí estamos entonces con este partido. Otra vez Olimpia llegando dentro del área, termina rechazando Guaraní, termina recuperándose a ver si puede llegar a buscar el partido. La tiene con todo. Ay, qué partido complicado para Guaraní, que no puede salir de su encierro. Intentó esporádicamente llegar, por ahora se nota superior en el partido el equipo local que hace su localía en el Defensores del Chaco. La va a buscar Alan Rodríguez por izquierda para que venga el avance de Olimpia. Cortita nomás para Ortiz. Ahí se muestra Huguito Quintana a ver qué pasa con Olimpia. Ahí se va buscando la locura que tiene Olimpia. Se viene buscando arriba. En el cambio de frente, vamos a ver por el medio sector, ya lo perdió, ya recuperó Guaraní, pelota arriba buscando a Iván Ramírez que pivotea, controla, intenta girar, tiene 3 hombres detrás, a ver si puede llegar a conectarse con algún compañero, intenta de atrás llegarse Guaraní con Martínez, ahí está Lucho Martínez, ya la perdieron. Muy fácil le entregaron la pelota, no pudieron agruparse, tiene que defenderse y después atacar le complica demasiado la vida. No cruza el medio sector, Guaraní no puede cruzar la mitad de cancha con más de un hombre, César, le cuesta muchísimo. Le cuesta mucho, Olimpia está más suelto, está más equilibrado en ambos sectores, tanto lado izquierdo, derecha y medio. Sí, señor, vamos a ver entonces lo que va teniendo Olimpia por ahora. Está siendo superior en el partido. Están con la locura de los equipos franqueados, equipo campeón, dicen ya algunos también. Hay que ver, vamos a ver cómo termina el partido. Hay que tenerse un poquitito también. Increíble, la señal de Tigo ha caído en Argentina, me dicen algunos, todavía están reclamando. Y esto que pagamos, dice. Sí, César. El pajarito le cagó a Alan Rodríguez en una parte de la cabeza. Ah, sí. Me parecía yo. Lo había visto en este nuevo peinado que tiene el carapegüeño. Saludo a su papá también, Coyote Rodríguez, el profe Darío Coyote Rodríguez también. Un gran abrazo para él también, escuchando en la ciudad de Carapeguá, a toda la familia. Grandes amigos también que tenemos ahí en nuestra ciudad. Hace poco estuviste por Carapeguá también, César, cosechando un poquito, me dicen por ahí, Sí, estuve en la final de la Liga Carapegueña Primera, también estuve en la inauguración del ascenso con 21 clubes participantes de la liga. Muy buena
la liga donde mejor se paga, la Liga Carapegüeña de Fútbol. Sí, señor, donde mejor se paga y donde muchos jugadores de intermedia terminan buscando, y algunos jugadores de primera también, o ex que jugaron en primera también, rebuscándose en Carapeguá. La tiene Guaraní, va a intentar salir, la tiene Saracho, avanza Saracho, busca el medio, para Lucho Martínez, se junta con Mansur, la pelota para Maidana, termina recuperando del más para Olimpia, el taco de lujo, a ver si pasa, se viene Olimpia, pero ya había falta me parece. A ver qué pasó, le terminan cometiendo infracción, sí señor, hay falta, tiro libre, salida para Olimpia, ¿verdad César? Sí señor, la falta de Sebastián Saracho sobre el número 9, el autor del único gol, Carlos Sebastián Ferreira. Bueno, correcto, entonces acá va a ser salida para el equipo de Olimpia, entonces que lo va haciendo lentamente, 22 minutos prácticamente nos separan del arranque del partido. Interesante lo que se va mostrando. Ahí lo tiene Olimpia. Vamos a ver qué pasa. Intenta cruzar. Intenta llevarse un peldaño más por izquierda. Alan Rodríguez. A ver si puede llegar a meter el centro. Se enloquece el carapegüeño que quiso meter el centro. A ver qué pasó ahí con nuestro camarógrafo Miguelito. Se cansó parece el camarógrafo. Sí, se cansó. La cámara se está cayendo de a poco. Bueno, y la gente que está enojada, pagamos para ver el partido y no sale, dice. Mira, las puteadas que se van mandando por ahí. Está enojada la gente, César, porque no pueden ver el partido en Argentina, te cuento, apagón de Tigo, Pero están más enojados porque vos estás relatando que están enojados la gente quiere escuchar el relato. Sí, señor, comentamos acá, la gente me dice, sí que está cortado, dice, a lo mejor se soluciona. Qué épico se va a solucionar. Pero bueno, ahí está Olimpia buscando. Guaraní que recupera, esta puede ser. Atención que se puede venir el empate. A ver qué pasa, qué locura. A ver si viene el centro. Tiró. Ay. Lo que acaba de errar Guaraní. Lo que acaba de errarse Guaraní. 2 contra 1. Estaba ahí el arquero. Ay. ¿Qué le faltó al aborigen, César? El empate estaba en puerta. Y le faltó tranquilidad y definición, porque no estaba tranquilo, no sabían qué hacer de la pelota. Apareció la mano mágica de Gastón Oliveira para callar el gol de empate de Guaraní. Sí, señor, qué definición por ahí, que no se pudo. Era Iván Ramírez el que le pega y le pegó prácticamente en el cuerpo a Oliveira, tapando con la humanidad esa pelota que tenía destino de red, era pegarle por abajo. Increíble cómo un 9 le pega por arriba, tiene que ser por abajo. La lógica te dice por abajo, César, ¿no? Y yo creo que no pudo abajo porque le cerró todo. El cuerpo ya fue sobre Ramírez, entonces se desesperó el jugador y no supo qué hacer. Perfecto, ahí va avanzando el tiempo. A ver si nuestro camarógrafo también se va sumando a mirar también ahí. Me dicen, ¿qué le pasa al camarógrafo? Me dice... No sale todo, dice. A ver, muy lejos. La toma se viene, ahora sí se viene Guaraní para buscar el empate, la pelota que se pierde por raya de fondo. Se saludan ahí, estaba Derle Rodríguez. Ay, qué cerca estuvo Guaraní en esta. Está muy cerca del empate, diría yo, en cada ataque, en cada avance del aborigen, César. Y bueno, el centro de Berlín y la no llegada, porque fue muy cerrado, no pudo llegar con mucha claridad. Alexandro Maidana, el jugador con la casaca número 20. Bueno, vamos a ver entonces. Increíble, Va a ser saque de meta para el conjunto del franjeado. Podemos ir vendiendo, saludando dos, mi querido César. Necesitas un cerrajero de automóvil Cerrajería General Santos. Solicítalo a tu celular, envíanos un WhatsApp con tu ubicación, llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos, 754, teléfono 021 22 12 14 y 081 52 58 08. Cerrajería el automóvil General Santos. Luz baja, diseño e impresiones, Luis Carlos Chamorro Cabrita. Paraguarí 967, casi Teniente Fariña. Informe 094 447 6135. Luz baja, diseño e impresiones. La Ponderosa, tu hospedaje, tu casa en Campo Grande. Monseñor Ismael Rolón, 496. Informe 084 30 65 04. La Ponderosa, tu hospedaje, tu casa en Campo Grande. A cerrar micrófono, señores. Perfecto, entonces
Ahí estaba la gente también acompañando a nosotros en esta señal ininterrumpida del partido. Ahí está, podemos poner nomás la señal, la otra señal nomás, Miguelito, que esté prendido ahí. Ahí estamos entonces, gracias a la audiencia, gracias por la preferencia de siempre. Olimpia Guaraní en este clásico más añejo, ya cruzando la barrera de los 25, marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, el resultado lo vi con Gemelos. 1 para Olimpia, 0 para Guaraní. Guaraní que la tiene, intenta cruzar por el medio sector, se va agrupando por el medio con Mansur, lo busca con Luchito Martínez, recupera Olimpia por el medio, va cruzando, ahí está Quintana, buscando para Richard, se viene con todo para Ferreira, vamos a ver, se va recostando por la izquierda el equipo de Olimpia, vuelve para atrás, a ver qué pasa con el equipo franjeado, vuelve hasta el fondo, otra vez con Richard. Hace jugar con Mateo Gamarra. Otra vez para Richard sobre el círculo central. Ahí lo espera Juan Alfaro. Abriendo por derecha para Raúl Cáceres. A ver si va a hacer la corrida. Ay, la pelota se llevaba mucha velocidad. Llegaba Raúl Cáceres dentro del área. Pelota con mucha vehemencia. Se pierde por raya de fondo. Otra vez llegando a Olimpia. Y saque de meta para Guaraní, César. Estaba el Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, remis, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa al 081 11 90 19 08 389 47 57. Estaba el Rentacar, la consentida del patrón Urban Bargris, la mejor eficaz de bebida bien fría. Reserva 0971 34 0004, la consentida del patrón. Bueno, nos hidratamos con Bon Poleski, el combustible para los jugadores, César. Si hablamos de ayunar bien, en Santísima Trinidad no hay duda, el único lugar, Copetín León. Reserva 081 47 6778. Copetín León, los mejores confecciones de Nesser billetera lo encontrás en Discovery Tienda del amigo Héctor Damián Ruiz Díaz. Pedidos al 086 37 35 51. Discovery Tienda, estación de servicio Petropar, calidad garantizada y litraje salud y cordialidad. Los personales, Petropar por el equipo. Esquino Defensores del Chaco, Villa Lisa, a pasos del Club Sol de América, Gol TPI, Industria Deportiva, balones con estándares profesionales, equipamiento deportivo integral, uniformes empresariales e industriales, informes 099439309922290, Gol TPI. Bueno, perfecto, entonces ahí estamos con todos los pormenores del juego del fútbol para el mundo. Al minuto 4. Prácticamente un gol de vestuario, esto que viene el gol de Olimpia. Prácticamente un gol de vestuario, Miguelito, esto, ¿no? Sí, un gol al principio del partido que bueno, le hace bien a Olimpia en esta oportunidad. Perfecto, estamos con Miguelito Almirón, con César Ramón Arévalos y quien les habla, su amigo de siempre, con Alberto Casó, Vitamina Sánchez, dando indicaciones también antes de continuar el partido, después de hidratarse los jugadores también, recordando que el minuto de juego, la hidratación en la carga de combustible para los jugadores es presentada por Copetrol Bon Poleski en Villa Lisa, César. Así mismo, 35 grados de temperatura aquí sobre el Defensor del Chaco. Sí, señor, la temperatura bastante alta en Paraguay, en toda la República de Paraguay también, con el intenso calor. Algunos que nos mandan reporte de sintonía también en Buenos Aires, a toda la colectividad paraguaya escuchando en el mundo. 31 grados en Buenos Aires también dicen. Y nos hablan de que no sale el partido, dice. Increíble, ¿eh? Se viene Guaraní, intenta llegar, profundiza la pelota, Olimpia nuevamente defendiéndose. Y para eso compran un canal que ñan de Yara. La pelota que se va buscando por la izquierda. Va a ser lateral ofensivo para Guaraní, decide retroceder Saracho. Maidana. Ahí está buscando con Barbote. Intenta salir el aborigen que quiere llegar al empate. La tiene sobre el círculo central. Barbote profundiza por derecha la pelota que fue en diagonal. A ver si llega a conectar de cabeza. Otra vez Mateo Gamarra, impecable para terminar rechazando. La tiene Luchito Martínez recuperando por el medio central para Olimpia. Se viene por derecha, la tiene Guaraní. La busca, la intenta romper líneas por derecha. Viene el centro, a ver si viene para Iván Ramírez. Pelota que se va pasando, va sobrando dentro del área. La vuelve a recuperar, es lateral, la deja salir nada más. Maidana, se viene con Martínez. Atención, va buscando Guaraní por el medio sector, cambiando de frente de izquierda a derecha. A ver si este se anima. La pelota con profundidad dentro del área, a ver si llega con todo, a ver si puede llegar a empujarlo. No estaba nadie. Termina sacando a Olimpia nuevamente. Juan Pérez no pudo llegar. Atención que se viene el contragol para Olimpia. Atención de cabeza, Barbote, se complica Ferreira. Qué intensidad a lo guapo que complica a Barbote y a Saracho.
lo de Ferreira en cada subida. Vuelve a recuperar Guaraní. Llegó Guaraní en la anterior, César. Casi llega el empate. Atención que te viene otra vez otra pelota. Después de este paso se viene otra vez Guaraní. La pelota dentro del área. Terminan rechazando del rebote otra vez. A 3/4 de cancha presionando el aborigen. Intenta llegar. Ahí está Víctor Bernay dando indicaciones todavía para que Guaraní lo pueda tener. Retrocede para Barbote sobre el círculo central. La tiene Guaraní. El descanso con Saracho. Ahí estaba, de atrás para adelante, sobre el círculo central, todos los hombres de Guaraní en territorio rival. Se va buscando por derecha, las combinaciones con Aldo Pérez, vuelve atrás, Saracho, Barbote. Ahí está Saracho nuevamente, lo persiguen, va ganando terreno de juego el equipo de Guaraní. Se va afianzando, es lo que pide Bernay, tranquilidad, para que puedan llegar al empate. Ahí está Maidana, llegó con Raúl Cáceres. La pelota que termina pegando en él. Va a ser salida para Olimpia. Guaraní que tiene la pelota, propone, pero falta la eficacia en la definición, César. Lo dijiste bien, propone, tiene, pero no concreta. ¿Qué le falta a Guaraní, Miguelito, para llegar al empate? Y le falta precisión, más juego. Bueno, es lo que le falta realmente. Nos falta que el partido se ponga con más goles, para que sea más intenso. Para ahora el clásico más añejo lo está ganando el equipo franjeado. La tiene Olimpia otra vez, a correr todos. Por izquierda se viene Redes, la descarga para Ferreira. Atención, le queda un poco larga. Vuelve para el medio. Atención, Huguito Quintana le pega. ¡Ay! Termina pegándole. Con velocidad recibió, giró, sacó el remate Huguito Quintana. ¡Ay! Cómo le pegó. Pero un poco desviado, piden córner, César, no pasó nada, ¿no? No pasó nada, no tocó el jugador de Guaraní, saque de meta Guaraní. Increíble. Ahí va saliendo nuevamente el conjunto aborigen. Retrocede, ahí está Saracho con la pelota, intenta salir Guaraní. La tiene Saracho, la espera Barbote. Ahí está Barbote, la va buscando. Abriendo la cancha por derecha. Se va ilusionando el público de Guaraní. Y quiere llegar al empate. El cambio de frente para Maidana. A ver si puede llegar con mucha vehemencia, con mucha velocidad. No la puede controlar. Ay. El nerviosismo, César, No la puede controlar. Pide disculpas. Bernay que aplaude. ¿Y qué puede decir Bernay en esta pelota? Que tenía mucha velocidad, que trata de romper líneas. Pero muy alejado el uno del otro en Guaraní, César. Aplaude al técnico de Guaraní por la intención de tratar de jugar y de llegar, pero en la postre no pudo concretarlo el jugador de Guaraní. Sí, señor, ahí estamos todos, con la alegría de siempre, dirá don Miguel Infantas del Saludo en Santiago de Chile, escuchando también a todos los amigos de Pasión por el Futsal, a los gemelos Morales también, ¿verdad, Miguelito? Sí, saludos para ellos también. Para todos nuestros amigos del continente también, y don Rubén estará viendo en su casa también escuchando, ¿no? Seguramente, saludos también para Rubén Darío Casó y Rubén Darío Piquito Sosa. Sí, señor, para todos nuestros amigos a lo largo y a lo ancho del continente también respirando fútbol, con lo que es Más Deporte Paraguay, Rey Electro Deportes, el canal del Mundial. También suscríbete con nosotros, a darle like, a suscribirse, a compartir la señal. Algunos que no pueden ver el partido, muchos amigos en la Argentina quejándose de que no existe el fútbol, y bueno, a quedarse con Más Deporte nomás y ya está. Ahí se viene la pelota dentro del área. La controla Olveira. Otra pelota con velocidad filtrada para Ramírez. No la puede controlar, pero termina quedando fácil para Olveira este tipo de pelota, César. Totalmente. Para mí le hace falta otro jugador que acompañe a Ramírez. Me parece que está muy lejos Guaraní. Si es que vamos a mirar, Guaraní muy lejos del rival. Atención que se viene a Olimpia. Ahí está. Vamos a ver el remate. El arquero del rebote. Se salvó Guaraní en esta. Atención que todavía sigue la zona de peligro. La controla Olimpia. Se salvó Guaraní en esta, César. Qué peligro de gol. Qué pelota que metió Olimpia en la anterior. Buena llegada, nuevamente rapidez, contundencia a la hora de salir rápidamente. Olimpia, en esta vez Aldo Pérez muy bien ubicado para callar el segundo de Olimpia. Correcto, entonces llegó con todo el remate, el zapatazo que termina sacando. A ver, intenta defender, la pelota se va a perder por un costado. A ver, sí señor, hay tiro de esquina para Guaraní, César. La tercera, el segundo del lado izquierdo. Muy bien tu cámara.
Bueno, ahí está nuestro camarógrafo también, ahí un poco cansado nuevamente. A ver si se puede llegar a acomodar. Y es tan fácil hacer que no sé cómo pedirle que por favor. Ay, ay, ay. Increíble, ¿eh? Levanta el centro. No pasó nada, termina rechazando. Ay, 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 increíble cómo se va cayendo por ahí las ilusiones de Guaraní, las ilusiones del aborigen que se va cayendo en cada pelota, César. Así es, de a poco va tratando de encontrar un poco lo que quiere Víctor Bernal, pero el tiempo tampoco le da esa posibilidad que él pueda concretar Guaraní. Bueno, increíble, ¿eh? Cruzando la barrera de los 36 entonces en el partido. Vamos a ver qué pasa en esta anterior. Increíblemente, otra jugada, no sale nada, quedó sentido el jugador de Guaraní, me parece en esta. Hay un cartoncito amarillo en el aire. Vamos a ver qué pasa. Hay una falta, me parece, un cartoncito amarillo, ¿verdad, César? Y yo por lo menos no veo todavía la tarjeta amarilla. Me estoy fijando porque fue una entrada con demencia. ¿Cómo le caracteriza a Richard Ortiz, el machetero? Bueno, 38 minutos de partido. Increíblemente lo que se va dando en el partido. Terrible acá. Vamos a ver lo que nos espera. Hay un tiro libre en puerta para el aborigen. A ver si en esta, ahí está Martínez. Ahí está Mansur también, me parece. ¿Quién le va a pegar, César? Así como está la cosa, Mansur le puede pegar también, le puede pegar a Luis Martínez. Pero ya se retira Luis Martínez, se queda entre Mansur y el zurdo, creo que es Derly Rodríguez. Perfecto, tiene que ser Derly Rodríguez, entonces para mí, más para un zurdo, César, ¿no? O para un derecho. Y ambos ángulos da bien. Bueno, ahí está David Ojeda para autorizar. A ver si en esta puede llegar a ser. Increíble momento para Guaraní, a ver si lo empata o no. Se desfía Olimpia, autoriza el árbitro, viene la pelota que no termina favoreciendo a Guaraní. Queda sentido, un hombre en la barrera, le pegan los genitales, ¿verdad, César? No me fijé dónde le pegó, pero que está sentido que ahora se recupera, que creo que es el 22 Juan Vera. Cuarto córner para Guaraní, el segundo del lado derecho. Sí, en el rostro me parece que le termina pegando también. Queda sentido, hay tiro de esquina para Guaraní nuevamente. De derecha a izquierda para el avance del equipo aborigen. A ver si en esta puede estar. Lo hace lentamente Guaraní, eso que está cayendo por 1-0 también. A ver qué pasa en este partido. Partido que se va poniendo interesante, el clásico más añejo. Estamos con Más Deporte Paraguay, con Rey Electro Sport para toda Latinoamérica. Autoriza el árbitro, viene el centro, el rechazo es defensivo. Recupera 3 cuartos de cancha Guaraní, le quiere pegar, la pelota ya se pierde. Ya se pierde, termina controlando Olveira, va a ser salida para Olimpia desde el fondo, mi querido César. El tipo de Industria Deportiva Balones conectando profesional, equipamiento deportivo integral. Uniforme empresarial e industrial, informa al 0994-31-2013, 099-222-2790, Golki PI. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está. Vamos a ver. Ahí por lo menos ahí. ¿Cómo está el fútbol argentino? ¿Está jugando Boca, Miguelito? Está empatando 0-0 con Deportivo Riestra. Y eso que está la llegada de Ángel Romero, ¿no? Sí, todavía no llegó. Ahora en esta semana calculo que va a llegar. Podría llegar Ángel Romero en Guaraní. Increíble, interesante también la propuesta del juego paraguayo también a nivel continental. Se viene. Ahí está, perfecto, ahí está. Genial. Nuestro camarógrafo que nos hace caso. Para poder tener al Juan Pérez también va a cumplir el lateral.
Lo va a hacer Guaraní, que corre a Olimpia. Ahí se viene el saque manual, que va a tener una especie de córner. A ver si en esta puede llegar. Levanta la pelota con las manos, cae en el área, termina rechazando nuevamente a 3/4 de cancha. Ay, 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 Barbote que la pincha, la revienta. Saracho era el que termina pegándole arriba. A ver si en esta recupera Guaraní, termina en la cabecera del área recuperando, quiere meter el centro, gana fondo de cancha la pelota. Otra vez el arquero Olveira. Otra vez Olveira, César. Y nuevamente Olveira es la figura del equipo de Cano. Es la figura del equipo de Cano, por eso no está ganando Guaraní. Si alguien me pregunta, es por el arquero. Ya cruzamos la barrera de los 40-41 de partido. Tiempo presentado por Golti. La pelota tiene que ser de Golti, la pelota del Mundial. Nos viste Gemelos, la tienda deportiva que nos acompaña en cada compromiso. Ya tenemos la remera del Mundial, para estar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Por ahora el resultado: Olimpia 1, Guaraní 0. ¿Cuántas chances tuvo Guaraní? Si bien contamos, César, creo que ya llegamos a 10 situaciones que tuvo Guaraní para llegar al empate y no pudo tener la eficacia, si no me equivoco, ¿no? Así mismo, acá en la última jugada para mí hay un contacto. Hay que ver los que están en el bar. Ulises Mereles y José Cuevas le dan una mano al árbitro David Elías Ojeda al auto. Bueno, perfecto, entonces a esperar nomás. A ver qué pasa. Víctor Bernay se toma un vasito de agua nomás. Bueno, va a tener que parar el partido así como estaba. La suelta neutral otra vez para que continúe el juego. La va a tener Guaraní sobre el círculo central. Retrocede para Saracho. Saracho al medio con Martínez. Otra vez para Saracho. Lo espera Maidana. Se muestra Rodríguez. Ahí profundiza al medio. A ver si puede llegar a sumarse. No la pierde Guaraní. Continúa. Se recuesta con todo López. Ahí está por derecha, levanta el centro al área, a ver si puede llegar Iván Ramírez, la tiene, la controla, no lo puede pegar. Ay, 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 termina sacando nuevamente la baja de pecho. Hay 4 hombres de Guaraní que le intentan pegar, la pelota no le queda bien a nadie. Hay otro tiro de esquina, César. El quinto, el tercero del lado derecho, el ataque Guaraní. Me parece que la suerte no acompaña a Guaraní, César, Hay varios sapos detrás del arco de Gastón Olveira. Bueno, hay varios sapos, entonces no puede llegar. Increíble cómo juega Guaraní, no puede llegar al empate, increíble. Discúlpenme a los amigos de Franjeado también. Atención, se viene Mansur, levanta el brazo. A ver si en esta llega el empate, a ver qué pesa, le pega, tiró. Erró el arco. Tremendo remate. Acá llegó Guaraní, no pudo concretar. Terrible pelota que termina pegándole. De milagro se pierde el empate. Ay, 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 Maidana, cómo le pegó César, Una jugada muy bien elaborada, donde todo esperaba dentro del área chica. Aparece la jugada, Alexandro Maidana con mucha fuerza pega. Se desvía, no puede llegar Guaraní al gol. No puede llegar Guaraní al gol. Hay otra pelota y otra salida. La tiene. ¿Cuánto más se juega, César? Tiempo cumplido. Aldo Quiñones indica 3 más jugamos. 3 más entonces. A ver si podemos sumarle también. 3 más entonces en el partido. Ay, ay, ay. No puede conseguir el empate entonces. Increíble. Ahí se va sumando los minutos en el partido. Bueno, ahí está entonces la pelota que se pierde por raya de fondo. 3 minutos más se juega en el partido. Va a ser salida para que vaya jugando Aldo Pérez. Saque de meta para Guaraní, César. Las mejores confecciones de Nesa y billetera lo encontrás en Discovery Tienda, el del amigo Héctor Damián Ruiz Díaz. Pedidos al 086 37 35 51. Discovery Tienda. Si hablamos celular bien en Santísima Trinidad, no hay duda. El único lugar, Copetín León. Reserva 081 47 6778. Copetín León. Correcto. La pelota que se va perdiendo otra vez. Hay tiro libre, César. Hay una falta, ¿no? Así mismo, tiro libre del lado derecho. Sí, señor. Había una falta entonces
La falta de Alan Rodríguez de los botines azules en esta ocasión, el carapegüeño que le poposeó una palomita, dijo César, yo quiero ser un lenguaje exquisito. Hay una especie de córner para Guaraní, me parece que será lo último de esta primera etapa, está cerca del final, 3 más adicionó el cuarto árbitro. Ahí va a autorizar David Ojeda el tiro libre, una especie de córner por el lado derecho. A ver si en esta se suma. Levanta el centro de cabeza. Llegó el arquero. Otra vez San Olveira. César de contragolpe. Atención, ya te paso. Se viene Olimpia de contragolpe. 3 contra 2. A ver si lo aprovecha. Se viene con todo el equipo de Olimpia. A ver si le pega. A ver si busca la descarga por derecha. La devolución. Se equivocaron. Se equivocaron. Llegó Guaraní y el contragolpe de Olimpia, César. Así mismo, creo que le pega la espalda. Y también algunos jugadores de Guaraní que estaban muy cerca, que fue la mano del jugador de Olimpia. Bueno, muy confuso, te digo. Muy confuso, Y le pegan la espalda prácticamente. Estaba Ramírez ahí buscando. Y le pega prácticamente en el cuerpo, Ahí están pasando la repetición. No pasó nada. El árbitro del partido dice que no va más en esta primera mitad. Infla los pulmones, marca el círculo central. Dejaron de correr, dejaron de funcionar. Acaba de terminar la primera mitad del fútbol de primera. Acaba de finalizar la primera mitad del compromiso. Resultado parcial: Olimpia 1, Guaraní 0. Terminó la primera parte, César. Terminó la primera parte con la victoria de Olimpia, que a los últimos minutos de culminación del compromiso fue aferrado, fue llegado, fue atacado, pero no concretado el gol del empate Guaraní. Sí, señor. Ahí le vamos a consultar también a Miguelito el resultado del fútbol argentino. Increíble cómo se fue dando esta primera mitad, para ir analizándolo también. A ver si usted puede ir consultando también con nuestro amigo Amarilla, si usted prefiere, también el diálogo de lo que pueda llegar a acontecer también en Estados Unidos, si es que por ahí tiene la posibilidad. Está en una de las cabinas. Está en una de las cabinas. Bueno, perfecto, entonces ahí está entonces en una de las cabinas. El partido que acaba de terminar en su primera mitad, estamos sobre el tiempo de los 15 minutos de descanso. Para mí que Guaraní lo bombardeó a Olimpia y increíblemente San Olveira terminó salvando las papas del partido, César. Me parece que así lo vimos todos, ¿no? Así mismo, ya en un momento dado decía que la figura era Gastón Olveira por las jugadas que había tapado para que no llegue Guaraní al gol tan esperado que están queriendo los aficionados orineros, y Olimpia, que también de contraataque trata de aumentar el marcador, pero con menor suerte, como se suele decir, porque también está muy bien parado, muy bien posicionado el arquero de Guaraní, Aldo Pérez. Perfecto, si te parece, César, le voy a dar 5 minutitos al querido Miguelito Almirón, que va a hacer el polideportivo, así nos hidratamos un poquito, si te parece, y después ya volvemos con la publicidad. Me parece correcto. Perfecto, vamos con Miguelito en el polideportivo aquí de Más Deporte. A darle like, a suscribirse, a compartir. La señal está ganando Olimpia 1-0 Guaraní, final de la primera mitad. Muchas gracias, Julio. Saludos gigante a César Ramón Arévalo, que está también ahí con el comentario de este partido, que por ahora está ganando Olimpia 1-0 frente al conjunto de frente al conjunto aborigen, digo bien, con aquel gol de Ferreira, el gol tempranero en el minuto 5 de partido. Vamos a repasar algunos resultados de los partidos que se están jugando en este día de hoy en el fútbol argentino. 0 para Boca, 0 para Riestra. Van 22 minutos ya de este primer tiempo. Más tarde, a las 9 de la noche, tendremos 2 partidos. En el Diego Armando Maradona juega Argentinos frente a Sarmiento de Junín. Y en el mismo horario, Tigre frente a Estudiantes de Río Cuarto. Vamos a ir repasando lo que nos va dejando algunos partidos del fútbol paraguayo
que empezó el día viernes con el empate entre Recoleta y Trinidense 1-1. 2 de mayo cayó como local 2-1 frente a Sportivo Luqueño. Final en el estadio Arsenio Rico. 1-0 ganó Nacional frente a San Lorenzo, el recientemente ascendido. Cerro Porteño y Libertad empataron 1-1. Olimpia, como dijimos, le está ganando a Guaraní 1-0. Y más tarde van a estar jugando a Meliano frente al otro ascendido, a Rubio Ñu. ¿Cómo están por ahora los promedios? Vamos a ir repasando los recientemente ascendidos. Rubio Ñu y San Lorenzo están perdiendo la categoría, tienen 0 de promedios. Ahí nomás cerquita está Meliano, Sportivo Luqueño y Sportivo Trinidense. Así están por ahora la tabla del descenso. Recordemos entonces, Luqueño tiene 3, Nacional 3, Olimpia con este resultado también se va a 3 puntos. Son los líderes del campeonato. Recoleta, Trinidense, Cerro Porteño, Libertad tienen 1. Rubio Ñu, Ameliano tienen 0 puntos, al igual que 2 de mayo, Guaraní y San Lorenzo. Vamos a ir repasando entonces también lo que tenemos en este momento en la Premier League, porque el Newcastle perdió 2-0 frente a la Aston Villa, donde ataja el Dibu Martínez. También ganó el Chelsea 3-1 frente al Crystal Palace. El Nottingham Forest derrotó al Brentford 2-0. Y el Arsenal perdió como local frente al Manchester United por 3-2. Vamos a la Liga Española, donde ganó el Atlético Madrid 3-0 frente al Mallorca. Uno de los goles fue el de Almada a los 87 minutos de partido. También ganó 3-0 el Barcelona frente al Real Oviedo. Lamine Yamal anotando el tercero, también anotó Rafinha en este triunfazo de Barcelona por 3-0 frente al Real Oviedo. Real Sociedad derrotó 3-1 a Celta de Vigo en la Liga Española y en este momento ya está terminando el partido, a la vez le está ganando 2-1 a Real Betis. Esto es por la Liga Española. Vamos a ir repasando también la Serie A de Italia. Sassuolo le ganó 1-0 a Cremonese. Genoa 3, Bologna 2. Atalanta 4, Parma 0. Juventus en el clásico le ganó 3-0 a Napoli. Y también Roma y Milan en otro de los clásicos que tiene la Serie A empataron 1-1. Entretiempo por Olimpia le está ganando 1-0 a Guaraní en el Estadio Defensores del Chaco. Vamos a ir con César Arévalos y que nos resuma todo lo que pasó en este partido en el Defensores del Chaco. César, te escucho. Gracias, mi querido Miguel Almirón. Bueno, Olimpia, hay que ser sincero, fue superior en un momento dado. Llegó al gol, luego se quedó empezó un poco a Guaraní a despertarse, pero no tiene fuerza, no tiene manera adecuada como para que pueda un poco romper esa férrea marca, esa línea de 4 que tiene Olimpia, y también del buen portero Gastón Olveira. Eso para mí le costó al equipo aurinegro, pero en los últimos minutos empezó a tener un poco más de claridad con llegada, pero seguía. La definición es el gran problema y Guaraní no tiene tantos 9. Miro en la banca, lo tiene el carapegüeño Richard Torales, por ahí lo puede hacer jugar Diego Fernández y nada más. Preocupa realmente porque Guaraní ha traído más volante que delantero y se quedó solamente con estos delanteros más en la copla del chico Nelson Romero, que le puede dar una manita también arriba. Vamos a ver qué decide Víctor Renari en este segundo tiempo, porque necesariamente Guaraní tiene posibilidad de aumentar. Tiene la posibilidad de aumentar, de poder llegar al gol del empate y poder completar algún gol de victoria. Es lo que se quiere. Es lo que creo que planificó Víctor Renari en toda esta semana para este compromiso. Bueno, muchísimas... Sí, seguí. Sí, no decía. No es que me sorprendió mucho Olimpia. Mire que Olimpia, yo creo que para tener este equipo, creo que debería dar 2 más y luego ya, creo que Vitamina Sánchez ya tendrá ese equipo ideal, mi querido Miguel.
Bien, perfecto, ahí está el comentario de lo que fue este primer tiempo, que por ahora está ganando Olimpia, bien lo dijo César Arévalos, no fue tan abundante lo de Olimpia. Y bueno, hay que decir que este primer tiempo fue una presentación de Gemelos y de Golti Paraguay. Vamos a ir repasando también, vamos a ir vendiendo nuestra carpeta comercial, estimado César, saludando así también a todas las casas comerciales que hacen posible para que estemos al aire el día de hoy. Con mucho gusto, Goltipe, Industria Deportiva, valores con estándar profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industriales. Informes al 099-431-2013 y al 099-222-2790. Goltipe y Miguel. Muchísimas gracias, ahí está la gente de Goltipe también acompañándonos. Llegó la pelota del Mundial y nosotros también estamos vestidos de la mejor manera. Vamos al Albirroja, vamos al Mundial, con la indumentaria del Mundial. Gemelos, César. Estación de servicio Petropar Bonpolique, calidad garantizada y litraje salto y cordialidad. Los personales, Petropar Bonpolique, hay que cargar primero Miguel del combustible. Esquina Defensor El Chaco, Villa Elisa. Saludo. Sí, seguí, Miguel. Sí, ¿no? Que saludamos justamente a la gente de Copetrol, que le da la energía a tu auto. La misma energía que tienen los jugadores cuando van a salir a la cancha a jugar el partido. Saludamos entonces a Copetrol, que está con nosotros en este momento, César. Sí, señor, y también a las mejores confecciones de Netzer y billeteras, donde vos podés guardar bien tu platita, tu celular, para un buen viaje. Lo encontrás en Discovery Tienda, del gran amigo Héctor Damián Ruiz Guía, pedido el 086-37-3551. Este sabe dónde está, Miguel, está en Roque González, Santa Cruz, pasando Carapeguá, mi querido Miguelito. Genial, entonces, y ahí recibimos el saludo de Elvio Mozo Cartamán, que también es de esa localidad. Estuvimos ahí también en la reunión del Círculo de Periodistas Deportivos del 9º Departamento. Es momento de saludar a La Ponderosa. Si necesitas ir a Asunción por trabajo o simplemente por vacaciones, tenés que elegir a La Ponderosa para comunicarte con doña Mirta y con don Pedro. El 0984-306-504 en Monseñor Ismael Rolón 496, Asunción, Paraguay, hospedajes con aire acondicionado, calefacción, también servicios de internet y la muy buena atención de la familia Diarte. Ahí te están esperando en Campo Grande, Asunción. La Ponderosa, tu hogar, lejos de casa. César. Así mismo, pero primero llama a Lava el Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, remedios, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informe 098-111-9019, 098-389-4757. Directamente al aeropuerto, a La Ponderosa, con Lava el Rentacar, Miguel. Y la mejor chipa es de Oscarcito, ¿no? Siempre es bueno llegar al aeropuerto y sabés que comes una rica chipa porque tenés un hambre tremendo cuando llegas a Asunción. Chipería Oscarcito, ¿dónde te espera, César? La auténtica receta de la chipa Cacupé en San Lorenzo lo tiene Chipería Oscarcito. Chipa tradicional, chipa sode, viena picante, butifarra cocido. Pedido al 086-916757. Chipería Oscarcito, que está en San Lorenzo, Julio. Y para ir a cualquier evento uno necesita verse bien, como las joyas que te ofrece Tabarelli, ¿no? Así que le mandamos el saludo gigante. ¿Dónde lo encontramos a Tabarelli? Tania Tabarelli y Joya, sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre, teléfono 097-223-5684. Tania Tabarelli y Joya, apúrate, Miguel, el próximo en casarte sos vos, Miguel. Ah, las pelotas. Y tengo que buscar el anillo ahí, ¿eh? Bueno, vamos a ver si podemos conseguir por canje. Vamos a ver. No, pero ¿vos tenés tu anillo en buen estado o hay que cambiar ya? Está oxidado. Está oxidado. Bueno, saludo gigante también para los que nos ofrecen unos ricos desayunos como Copetín León, estimado César. Sí, señor, antes de irte a La Ponderosa, llegar en el aeropuerto, agarrar al Rentacar, y bueno, decir, tengo hambre. Bueno, ¿dónde te voy a ir? En Copetín León,
que queda ahí cerca de la cancha de Independiente de Campo Grande, donde tiene todas las cosas ricas. Si hablamos de desayunar bien en Santísimo, ya no hay duda. El único lugar, Copetín León, reserva 081 476778. Copetín León. Y tu bolsito que tenés en la cancha, que siempre llevas a todos lados, porque uno siempre lleva carpeta, lleva todo, y está mal llevar todas las cosas desorganizadas, César. A veces se rompe toda la agenda. ¿Dónde es conveniente ir a comprar un bolsito? Y bueno, lo mejor es confecciones de Netzer y billetera. Lo encontrás en Discovery Tienda, del amigo Héctor Damián Ruiz Díaz. Pedido al 0986 37 35 51. Discovery Tienda. Muchísimas gracias, César, por repasar justamente todo lo que tiene que ver con nuestro... ¿Sí? Ya tenemos todo. Llegamos al aeropuerto, nos vamos a Copetín León, Sí, nos vamos a la joyería, sí, nos vamos a la pensión, sí. pero no olvidamos dónde vamos a barrer, en la consentida del patrón. Ah, mirá vos. Urban Bar Grill, la mejor picada y bebida bien fría. Reserva 0971 340004, la consentida del patrón, Miguel. La consentida del patrón también acompañándonos. Entonces, bueno, cada vez que vamos a Asunción es momento de tener un día libre, unas horas libres, y hay que ir a Copetín León también a disfrutar de las más ricas picadas. Y seguimos teniendo problemas con la señal acá en Buenos Aires de Tigo Sport, lastimosamente no llega bien. Eso es lo que la gente se queja, ¿no? Porque quiere mirar el partido. Menos mal que sale más deporte, dicen la gente, pero bueno, lastimosamente no puede mirar el partido por la señal oficial. Así que bueno, vamos a ir viendo también si podemos desde nuestro lugar hacer el reclamo para que la gente que pagó este canal pago justamente pueda acceder al fútbol paraguayo acá también en la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto está jugando Boca frente al Deportivo Riestra, están empatando 0-0 a los 34 minutos del primer tiempo. Vamos, Julio Casó, ya están los equipos en la cancha. Perfecto, muchas gracias Miguelito también con todo lo que es este partido. Ya hay variantes, César, ¿no? Y mientras estaba pasando esto me pasó, Julio, solamente he visto el de Guaraní y un cambio de Olimpia que realizó 2 cambios. Sí, ingresó Sánchez, ¿no? En Guaraní. Sí, John Sánchez, y quedó en vestuario 18, César Miño. Sí, señor, John Sánchez entonces en el equipo de Guaraní. Ya lo vamos a repasar en el equipo de Olimpia también. Quiénes son los que ingresan, quiénes se retiran ya en breve nomás. Está para arrancar el segundo tiempo aquí. Lo vas a vivir con más Deporte Paraguay. Para todo el mundo, para todo el continente. Autoriza el árbitro David Ojeda. Ya está en marcha el segundo tiempo. ¿Quién lo relata? Su amigo de siempre, Julio Alberto Casó, en los comentarios del querido César Ramón Arévalos y Miguelito Almirón. Está el segundo tiempo, Miguelito. Comienza el segundo tiempo, relata para todo el país Julio Casó Peralta. Perfecto, muchas gracias, muy amable mi querido Miguelito. Ya está John Sánchez en el equipo de Guaraní Olimpia con 2 variantes que ya vamos a estar repasando todo lo que es este partido. Increíblemente ya arrancó el compromiso y esa manera se viene una llegada Olimpia que termina llegando. Se lamenta aquí, se ha perdido, se lamenta Olimpia, increíble, no pudo llegar el gol. Olimpia otra vez llegando, prácticamente quiso convertir desde temprano. Ingresó Leguizamón en Olimpia, César. Sí, señor, ingresó Iván Leguizamón por el número 11, Rodney Redes. Y también el 35, Franco Alfonso, que vamos a estar confirmando por quién. Perfecto, a ver si podemos... También ya ingresó Iván Leguizamón, se fue Rodney Redes, entonces Olimpia quiere más preponderancia y justamente en la acción anterior llegaba el número 29 para buscar la diferencia en Olimpia, César. Creo que sí, estoy verificando, Julio, el cambio. Perfecto, vamos a ver entonces a ver qué pasa. Y tuvimos el polideportivo en el entretiempo con el equipo de Miguelito, todo lo que es la información del fútbol a nivel continental. Ahí se viene la pelota, buscaba Aldo Pérez que la termina frenando. Ahí está Saracho que abre por la izquierda para Maidana, la tiene Guaraní.
Todo el partido lo escuchás, lo vivís con Más Deporte Paraguay. Ahí está Barbote buscando al medio para que se venga. Este es Martínez, pelea por el medio. Quintana ya le había robado el esférico. Avanza buscando Leguizamón. Termina recuperando el medio. Otra vez con Martínez. Otra vez con Mansur Guaraní, que va sacando pecho por el medio sector. Ahí está. A ver qué dice el árbitro. Hay falta. Hay falta. Tiro libre, César. Es para Olimpia, ¿no? Es para Guaraní. Veo una tarjeta amarilla. No sé si fue Richard la infracción o quién. Pero ya son 2 tarjetas amarillas. Bueno, perfecto. Entonces, lo terminó llevando puesto a Delis Rodríguez. Entró muy duro en la pelota. En la anterior fue por abajo. No es Richard, Te cuento que no es Richard. Es el número 35, Alfonso. ¿Puede ser, César? Franco Alfonso, que ingresó por el más. Vera. El número... ¿Cómo que Vera? Vera, el del cartoncito amarillo, te digo. Amarillo. Gracias. 34 trae duda. Vera. Juan Vera, el 22. Sí, señor. Termina llevándose el cartoncito amarillo. Vera dice: ahí se viene el centro. El choque. Llegaba Guaraní con este tiro libre. Qué cerca que estuvo Mansur. La pelota metida dentro del área. No se pudo aprovechar. Increíble. El momento de Guaraní está siendo superior en el partido, pero no lo consigue concretar, César. No puede llegar al gol Guaraní, César. Bueno, aquí llegó nuevamente Guaraní, Miguelito. Sí llegó Guaraní, no puede llegar a concretar lo que sería el gol del empate. Por ahora está mejor en el partido que Olimpia. Hay que decir que este resultado es más que mentiroso. Olimpia se tiene que cuidar para ver si puede llegar a mantener lo que sería la ventaja parcial en lo que va del partido. Perfecto. Algo más que... ¿Cómo está el partido de Boca? Me preguntan, 39 minutos ya del primer tiempo. Por ahora 0 para Boca, 0 para Deportivo Riestra. En la Bombonera, en lo que es la fecha 1 también del fútbol argentino, que va a tener acción entre semana. Así que vamos a ir repasando. También Boca va a jugar con Estudiantes de La Plata el día martes, mientras que River va a estar jugando con Gimnasia en el Estadio Monumental. También algunas que otras acciones, y nosotros que vamos a ir también a Paraguay a cubrir lo que va a ser la Copa América de Futsal. César, que ya se jugaron algunos partidos. Vos estuviste por ahí haciendo notas a los entrenadores, ¿no? Así mismo, la primera fecha, estos resultados fueron: Bolivia 0, Chile 4, Brasil 2, Colombia 2, Ecuador 2, Uruguay 3, Paraguay 1, Perú 3, quedando libre Argentina, Venezuela. Hoy arrancó la segunda fecha con Colombia 3, Venezuela 2, Bolivia 0, Brasil 6, Perú 1 y debuta Argentina. ¡Guau! Argentina derrotó 4-1 a Perú. Ahora está jugando Ecuador-Paraguay. Bueno, te repaso, mi querido César, cómo venimos. La variante en Olimpia se fue del más. Ingresó el número 35, Franco Alonso, que ya tiene un cartoncito amarillo. Y se fue Rodney Redes. Ingresó el número 29, Iván Leguizamón. Y el otro amonestado en Olimpia es Juan Vera y Franco Alfonso. Hasta ahí me copié, ¿verdad, César? Lo de Vera, sí. Es Iván Leguizamón, Franco Alfonso y Iván Leguizamón. Ahí está, los 3. No, el cartoncito amarillo, por la amarilla me está diciendo, ¿verdad? Por la amarilla. Es para Vera y para Franco Alfonso. Te cuento, bueno, ya corregí. Sí, señor. Sí, señor. Y en Guaraní, el amonestado es Barbote. Sí, señor, el número 3, Alcides Barbote. Sí, señor. Y el único cambio que tuvo Guaraní es John Sánchez por César Miño. Correcto. Perfecto, ahí estamos claros entonces como el agua va a ser salida para Olimpia, César. El precandidato licenciado Gustavo Rojas, luqueño que vive para su pueblo y no del pueblo. Tarjeta roja, la corrupción, Luque te espera 2026. Perfecto, acá lo tenemos todos también. Ahí se viene Olimpia, lo quiere buscar, pone el freno de mano Leguizamón, a ver qué pasa, busca el pase a profundidad de forma quirúrgica dentro del área, no puede aprovechar. Hay tiro de esquina, ¿verdad, César?
Así mismo, el primero del segundo tiempo que favorece a Olimpia. Hay un tiro de esquina en puerta para que llegue el equipo franjeado y tiro de esquina para Olimpia, Miguelito. Vamos a ver si puede aprovechar Vitamina Sánchez esta gran oportunidad para Olimpia de ampliar el marcador. Está ganando 1-0, pero por ahora está mejor Guaraní. Por ahora está mejor Guaraní, entonces a ver si llega el empate. Con esto Olimpia puede ampliar el resultado. Tiene el tiro de esquina, la deja para que se venga Alan Rodríguez. Levanta el centro, pasado de cabeza, llegaba. Hay otro toque dentro del área, a ver si puede llegar a cerrar. Nadie pudo. Atención que se puede venir Guaraní en el contragolpe, el choque. Ay, el choque letal lo de Raúl Cáceres, y expulsado, Y roja directa, César, increíble, muy fuerte la llegada. Lo termina tumbando, pierde la cabeza, y no es un jugador que normalmente decimos Raúl Cáceres que pierde la cabeza, pero en esta se fue totalmente del juego, César. Sí, señor, sobre el minuto 8 no pudo atacar al jugador y solamente la tuvo que atacar con una infracción. Lastimosamente la infracción fue muy fuerte. No dudó David Elías Gauto de expulsarlo. Y ahí estamos viendo otra vez, repasando, sí, el codo Barbote, el que trataba de llegar con la pelota. Gana con los pies, pero después le dio un soco con el codo y lo termina tumbando. Muy fuerte, Raúl Cáceres, sí, el expulsado, César. Correcto, en su debut con la franja de Olimpia es expulsado. Bueno, increíble momento de Raúl Cáceres. Un jugador que para mí no es un jugador violento. Yo nunca lo vi de forma violenta, César. No, totalmente, comparto con eso. No suele ser de actuar de mala manera, pero esta vez me parece que le engañó su intuición, ya se fue todo sobre Barbote y más el codo a la dirección del cuerpo del jugador de Guaraní. Y un jugador que ha jugado por Guaraní también en su momento, ¿no? De Guaraní fue fútbol, lo despertó Guaraní para que pueda hacer su transferencia al fútbol brasilero. Sí, señor. Estuvo por el Sportivo Carapeguá también en el año 2012, jugando por la casaca de Carapeguá, fue figura, capitán también. Y después obviamente jugó en Cerro y bueno, ahora está en Olimpia. Me parece que ha vestido muchas camisetas ya en el fútbol paraguayo por su experiencia, lo de Raúl Cáceres. Es el hijo de Virgilio, ¿verdad? Aquel jugador número 2 sanpedrano hoy día estanciero Virginio Cáceres. Sí, señor. ¿Cómo va el fútbol, El mismo puesto, el hijo, porque a veces es difícil que el hijo juegue el mismo puesto, pero este es igual. Atención, que se viene Guaraní, que lo quiere buscar por derecha, quiere ganar, quiere afianzarse. No puede, le pone la espalda por ahí. Olimpia que se defiende por izquierda. A ver, Maidana termina ganando. Roba el balón. Olimpia se quedó con 10, Miguelito. Se quedó con 10 y por ahora está ganando con aquel gol de Ferreira. Ya en el minuto 5 del primer tiempo y ya me parece que se va a venir un cambio. Sí, señor, rápidamente. Camiseta número 7, Fernando Cardoso. Se retira el 35, Franco Alfonso nuevamente. Entró y salió de vuelta, César. Y la obligación lo obliga a Vitamina Sánchez. Bueno, si me repetís el 7. El 7, Fernando Cardoso por el 35. Perfecto, Fernando Cardoso, un volante que tiene llegada, que podría ser delantero tranquilamente también, pero es más volante. Fernando Cardoso, el elegido en Olimpia, me imagino que va a arriesgar y va a quedar, bueno, porque tenía 5 volantes. Al meter a Fernando Cardoso ocupa esos 4 lugares y a Leguizamón lo va a soltar con Ferreira. Imagino yo, César, no sé cómo lo ves vos. También lo va a soltar a Fernando Cardoso. Campista con llegada y definición. Sí, señor, se retiró el número 35, Franco Alonso, ingresó el 7, Fernando Cardoso, en el equipo de Olimpia, este clásico más añejo que se vive aquí en el Estadio de los Defensores del Chaco. Intenta ganar Olimpia por zona de costado, la pelota que lo ganó con velocidad, se pierde por raya de fondo. La charla de Richard Ortiz con Iván Ramírez. Sí, señor, hay salida para Guaraní desde el fondo.
intenta cruzar el medio terreno de juego, se abre por derecha, lo va buscando Juan Pérez, ahí está, viene Pérez, se agrupa, lo busca, se mete en el área, termina metiendo el centro, lo rechaza Olimpia como puede, queda con 10 el equipo franjeado. Qué momento tan difícil Guaraní que no puede llegar, le falta delanteros. Ya te voy a preguntar quién le queda de variante a Guaraní después de esta, mientras que se prepara para atacar. Gana por derecha, a ver si puede llegar a meter el centro. Tocó nomás, rechazó nomás. Sí, señor, Alan Rodríguez me parece que termina rechazando. Va a ser lateral ofensivo para el equipo de Guaraní, que manda todo su infantería dentro del área de Olimpia. Tiene que arriesgar Guaraní. ¿Qué cambios le queda a Guaraní, César? Y bueno, si quiere un delantero, creo que es el carapegueño Richard Torada, pero que no está en un buen momento, viéndole yo personalmente en los partidos. Pero este es un partido ya de carácter, donde debe poner más, como se suele decir, puede ser una alternativa. Sí, señor. Richard Torales podría ser una de las alternativas. El martes estaremos en el Erico Galeano para San Lorenzo Cerro Porteño. Ahí se sumará con nosotros el querido Nelson Rodrigo Pinto Sanse, que le enviamos un gran abrazo. Envíale a mi compadre un saludo, Miguelito. Saludito gigante para Nelson Pinto. Seguramente ya muy pronto nos vamos a estar viendo en febrero, si Dios quiere. Bueno, también al querido Héctor Ramírez, también otro compadre. ¿Qué compadre? Yo tengo que abrir hacer un tanque cisterna cada vez que voy a hacer un cumpleaños con ellos. Atención, se viene por ahí nomás, termina rechazando Guaraní, intentaba Olimpia, la pelota que la van disputando en el medio sector, gana Guaraní, la tiene por ahí, vamos a ver Mansur, que la va intentando con Martínez, la juega por derecha, va saliendo Pérez, se agrupa nomás otra vez con John Sánchez. A ver si llega Guaraní, Martínez asocia Sánchez, Ramírez otra vez por el medio recuperando. Martínez se termina cayendo. Vamos a ver, levanta la pelota buscando al arco, tenía a los compañeros. Increíble, pide disculpas. Mansur, que le pegó de muy lejos, César, te diría hasta egoísta en esta acción. Yo creo que intentó hacer el centro, pero le salió muy cerrado y desperdicia Guaraní una muy buena oportunidad. No siempre gana el que tiene mejor dentro del campo de juego. Habló de mayoría de jugadores. Sí, señor, te pregunto, ¿qué le falta a Guaraní para el empate? Contundencia. Increíble, Guaraní que no puede llegar. Olimpia por ahora está ganando con 10. El Vitamina Sánchez con 10. Qué momentos de tensión para Olimpia también, que llegó a jugar un partido amistoso con Boca en esta jornada de verano, Miguelito, ¿no? Sí, perdió 2-1 en el Estadio Único de San Nicolás. Caído un hombre de Olimpia y falta el tiro libre, César. Tiro libre al sector derecho. ¿México con quién jugó? ¿Con Bolivia, verdad? Tengo entendido que es con Bolivia. Está ahí. Ganó México 1-0. Sí, estará contento Oscar Quintana Jr. también, que nos retransmiten ahí con este partido. Estamos cubriendo también, haciendo todo lo posible, multiplicándonos, sumando esfuerzos para poder llegar en todo el continente con Rey Electro Sport. Gracias a todos por la preferencia, por la sintonía de siempre. Ahí se va a venir el tiro libre para Olimpia. A ver, Olimpia que tiene ganas de aguar la fiesta Guaraní, y Guaraní lo mismo. Viene el centro, autorizó el árbitro, la pelota se pierde por raya de fondo. No lo cante, no lo grite, no se abrace, que aquí no ha pasado nada. Y saque de meta para Guaraní. Tania Tabaré dijo ya sucursal General Aquino, Lucas sucursal Avenida España, complicó la torre. Teléfono 097-223-5684. Tania Tabaré y joyas. Sí, señor. Así que está oxidado los tuyos, César, Escuché con Miguelito. Hay una pelota metida por derecha. Quería el córner. A ver si llega Guaraní. Le da el córner, César, ¿no? Termina consiguiendo. Saque meta. Qué cerca, Acá también llegaba y había falta. Me parece un perjuicio de Rodríguez. Llegó muy fuerte Richard Ortiz, lo lleva puesto. La pelota se pierde por ratio de fondo, pensó que lo tocaba Richard. Ahí está, va a ser saque de meta. Olveira que lo va a cumplir. Se vuelve loca la gente de Olimpia, que por ahora está ganando con 10. Guaraní que prepara dos variantes. Se viene Richard y se viene el 26 para tu manejo, César. 26 y Torales
en Guaraní, que ya están por ingresar también. Ahí se veía los que van a ingresar en Guaraní. Vamos a ver Olimpia que intentaba por el medio. Se pierde por ahí. Hay tiro libre para Guaraní, salida para el Aborigen. Uno me gusta, el otro me tiene que tapar la boca. 17 Richard Torales, 26 Diego Fernández. Bueno, ambos delanteros, ¿no? Va a arriesgar Guaraní. Diego Fernández es un volante con llegada con definición. Sí, pero más, es delantero también, César, ¿eh? Tiene mucha llegada arriba. Bueno, ahí está, la tiene. Cuando esté la variante, nomás retorno, ahí vamos a ver, tenés la prioridad. Cuando se haga la variante en Guaraní, César, ahí vamos a ver, la tiene. Ahora voy contigo, César. Se retira el tanque, Iván Ramírez 9, ingresa 17 Richard Torales. Y se va a retirar también el 36, Luis Martínez, el capitán, ingresa Diego Fernández, 26. Perfecto, y esto le puede dar mayor aproximación al área, ¿no? Correcto, Richard en punta, con 2 puntas realmente, y Diego Fernández, los dos más frescos. Y me parece que es el momento también, el minuto justo, 19 minutos aproximadamente. ¿Cuánto tenés vos, César? 19, ¿no? 18-8. 18-8, perfecto. Ya está el carapegüeño Torales también entonces. Ya está Diego Fernández en Guaraní que lo quiere empatar. A ver los reportes de sintonía también a nuestros amigos en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y pochina lomita, porque no sale el partido, dice. Quédate con más deporte, suscríbete. Llega Olimpia hasta el fondo. La pelota que se pierde por un costado va a ser salida para Guaraní. ¿Qué quiso hacer en esta acción? No pudo Olimpia. Muy mal llegó Olimpia en esta ocasión. Bueno, va a salir jugando Guaraní en su terreno de juego todavía. Levanta por arriba, juega al medio, de cabeza va cortando las ilusiones también el equipo del franjeado. La franja que está ganando con 10 hombres. Por ahora Guaraní tiene que hacer un poco más de esfuerzo, de preponderancia para poder llegar al empate, dicen algunos. Ahí se viene Guaraní cruzando medio terreno de juego. Ahí está Diego Fernández, juega al medio, retrasa el juego para Mansur. La tiene Guaraní, el cambio de frente para que se venga ahí. Ay, la pelota le pasó por arriba, 3 pisos de altura la pelota para que cruce encima de Juan Pérez. Va a ser salida para Olimpia, para el sector izquierdo, César. Clínica Privada Moreno se le atendió con los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude, Maricel Estigarribia 1061. Entre Brasil y Estados Unidos, teléfono 021-211-886091, 2073 en la Clínica Privada Moreno Azorero. Industriales deportivos y casuales, productos sublimados. Lo encontrás en Gemelos. Informe 095 120025 091 760278 Gemelos. Increíble, la temperatura alta, ha bajado un poco más, verás César, la temperatura por ahí. Ahora estamos 34 de 37. Perfecto, el avance de Guaraní que se va poniendo caliente. Ahí está buscando romper líneas por la zona izquierda, quiere buscarlo. Atención Diego Fernández que se va agrupando por ahí con Maidana, a ver si viene. Ay, la pelota que la vuelve a perder. Recupera Olimpia, rechaza como puede. Otra vez Barbote poniendo punto para el equipo de Guaraní. Ahí está, vamos a ver si llega Torales. La pelota que no pudo llegarle, No le pudo llegar la pelota otra vez de Olimpia tratando de salir por el sector izquierdo. Ahí está, le avanzaron, ya le ganaron, ya le ganó Mansur, pero con falta. Ahí quedó sentido Ferreira en esta jugada. El goleador de la tarde quedó sentido, César. Sí, señor. Saludamos a la gente en La Ponderosa, allá en Campo Grande, escuchando nuestro trabajo, siguiendo nuestro compromiso también, marcando el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. El Mundial, la pelota del Mundial es de Golti. La indumentaria del Mundial, Gemelos. La tienda deportiva que nos viste a nosotros, marcando ya 21 minutos de la segunda etapa. Por ahora sigue ganando Olimpia 1-0, resultado presentado por Gemelos. Nosotros viviendo el Mundial, a darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo en Más Deporte Paraguay para el mundo entero. Recibe de Luis Rodríguez por la zona izquierda, el pase filtrado para Diego, a ver si llega el pase para Torales, la pelota ya se perdió por raya de fondo. Termina, desaprovechando Guaraní. Y no puede ser, Guaraní no tiene la eficacia que necesita, César. Llamado Jesús Llano, volante con llegada, última
últimas indicaciones de Víctor Bernay en cualquier segundo. Pero ahora se pone otra vez chaleco. Creo que va a esperar más para el ingreso. El 29 amagó que entraba, ¿no? Sí, yo he Sí, visto señor, también. se puso otra vez chaleco. Sí, señor. Amagaba que entraba, pero no pudo. Increíble momento para Guaraní, que está siendo superior. Miguelito no puede encontrar el empate. No puede encontrar el empate porque necesita más eficacia. ¿Y qué le falta a Guaraní? Porque está con 11 y Olimpia con 10 y ni aún así, Miguelito. Y eficacia, orden sobre todas las cosas. Llegar con tranquilidad. Terminó la primera etapa también en la Bombonera. 0-0 el partido. 0-0 el partido, entonces estamos con el fútbol argentino. Romero llega este fin de semana, escuché yo, para firmar con Boca. Este fin de semana llega Ángel Romero para firmar con Boca y hay ruidos de que puede venir Tony Sanabria también. Mirá vos, la bomba. Tony Sanabria podría también llegar a Boca Juniors, ojalá, vamos a ver. Se viene Guaraní por el sector izquierdo, otra vez Deli Rodríguez levanta el centro, buscar a Torales, a ver si llega el segundo palo, no pudo acomodarse. No se pudo acomodar. Mamá querida, el 26 Fernández, lo que se acaba de perder no tiene nombre, César, ¿eh? No, porque llegó un poco sorprendido porque esperaba el cabezazo de su compañero, entonces le sorprende al jugador que entraba libremente, solitariamente del lado derecho. Sí, señor, no pudo llegar Fernández, va a ser saque de meta para Olveira. ¿Cuántas situaciones de gol tuvo Guaraní, Miguelito? Sí, un montón, pero le falta concretar, le falta orden. Bueno, me vas a comentar también sobre Tony Sanabria, también los antecedentes, dónde ha jugado también. Miguelito está preparando ahí, trabajando con nosotros. Saludamos a Cachito también de Pasión Guaraní, un gran amigo, Le enviamos un fuerte abrazo al querido Cachito también, que estará con Pasión Guaraní. Rompe líneas Guaraní dentro del área, intenta levantar el centro, termina ganando fondo de cancha. Torales lo amacaba, Gamarra termina ganando. Hacer tiro de esquina, César. Se agarraron ahí, Cachito que se hizo famoso cuando se desmayó en pleno conferencia de Alfaro. Sí, señor. Se desmayó nomás. Y vamos a ver, Hay tiro de esquina para Guaraní. Primero de este compromiso, primero del lado derecho de Guaraní. ¿Qué pasó, César, ahí? Se agarraron ahí los jugadores de Guaraní, Olimpia. Gamarra y Torales, ¿no? Normalmente. Bueno, ahí está, lo va levantando Mansur para el que venga al centro nomás. Hay que caiga nomás dentro del área y se vaya en el centro, se viene de cabeza el arquero. El arquero Olveira, San Olveira, salvando nuevamente las papas. ¿Cómo puede ser que un arquero nuevamente, el cabezazo de Torales? Ay, qué pelota metida. Me parece que los sapos están de arco a arco, César, esta vez, Y parece que todos los lados están saltando de ambos lados, mi querido. Bueno, Boca Juniors podría avanzar por un delantero de la selección paraguaya. Están las noticias, Tony Sanabria podría ser el delantero que le falta a Boca Juniors. Así es, el delantero que le falta a Boca. También porque Tony Sanabria está jugando en este momento en el Cremonese, un equipo que no es tan conocido como Boca, está jugando en la Serie A de Italia. Y venir a Boca sería un gran paso para justamente lo que se viene, que es el Mundial. Sí, señor, podría dar un salto. Sí, voy contigo, César. Conmebol Copa América arrancó Ecuador-Paraguay. Ya Paraguay se adelantó al gol, está ganando 1-0. Paraguay adelantado en la Copa América. Gracias, César. Paraguay se pone adelante en ventaja en la Copa América de futsal realizada en Asunción, Miguelito. Así es, bueno, vamos a ir repasando. Tony, que llegó al Cremonese de Italia para esta temporada, no está conforme con este equipo, quiere ser más visible y por eso también ve con buenos ojos jugar en Boca. Boca anda sondeando al delantero paraguayo porque lo que necesita es un delantero que pueda meter goles, ¿no? Un delantero goleador, así que está la expectativa de que esta semana se pueda llegar a resolver ya la última semana del mercado de pases en Argentina. Lindo gol se comió Argentina con Tony Sanabria. Inolvidable gol, creo yo, ¿no? Sí, lindo. Bueno, uno de los mejores goles. Yo te diría también en el podio de los mejores goles de esta eliminatoria es la de Tony Sanabria. Sí, claro, el mejor gol. Sí, señor. Entró en la grilla en la ubicación número 7. Bueno, en la grilla, ubicación número 7, me dice César. Perfecto, entonces, ahí está, gracias César. Se viene Guaraní e intenta buscarlo. Ay, termina rechazando. Ya se mete Aldo Pérez también saliendo de su zona de confort. Aprovecha Guaraní que tiene 11, a ver si lo consigue.
Ahí estamos viendo por ahí cómo se va moviendo Guaraní de derecha a izquierda. Gana con todo lo que puede Pérez, a ver si avanza. Llega la pelota arriba. Dorales es muy 9 esperando la pelota en la cabecera del área. Ay, el rechazo de cabeza termina favoreciendo a Olimpia. No puede. Ahí está arrancando y hay falta. Y esto, señor árbitro, termina llegando y mostrando el cartoncito amarilla para Pérez, César. El árbitro no es pintor, pero lo pintó de amarilla con la tarjeta. Sí, señor. Y dura la entrada sobre Leguizamón que quería aprovechar. Me parece que falta. Hay otro delantero más en Guaraní, César. ¿Qué tal, chico Nelson Romero? Bueno, porque si no, no. Me parece que hay que meter todo nomás ya, ¿eh? Yo me jugaría por Jesús Llano, que es un volante que se mueve mucho y tiene proyección y definición. Bueno, perfecto, entonces. Ahí está. Increíblemente el partido. Bueno, ahí estamos con todo lo que se puede llegar a venir en este partido. Ahí va a ser lateral salida. Ahí está entonces, increíble momento de lo que puede ser este compromiso. Ahí está el tiempo de la refrigeración, de la hidratación, César. Bueno, con Von Poleski. Se me encimaba el audio, César, por eso no te podía copiar también. Si me repetís lo de Von Poleski apoyando el tiempo de la hidratación. Le recuerda así al pueblo y no la violencia. Necesitas un cerrajero del automóvil, Cerrajería General Santo. Solicítalo en tu celular, envíale un WhatsApp con tu ubicación y llama hasta tu domicilio. Avenida General Santo 754, teléfono 021 22 12 14 y 091 52 58 08. Cerrajería del automóvil General Santo. Luz baja. Diseño y inversiones Luis Carlos Chamorro Tabriza, Paraguay 967 casi Tenente Mariña. Teléfono 094 47 6135. Luz baja. Diseño y inversiones. Saludos a la gente en Carapeguá también, Miguelito, ¿eh? Saludos a la gente en Carapeguá que está poniendo el partido y bueno, nosotros también pudimos poner por una página paralela el partido en Buenos Aires. Bueno, la gente que está prendida, para algunos que no conocen la técnica, ahí Miguelito les va a enviar seguramente para que puedan ver también algunos que se quejaron por el canal oficial que no transmite el partido. Y bueno, hay cosas que pasan en el juego también. El tiempo de la hidratación que ya se cumple. El sol que se va perdiendo en el ocaso. Ya prácticamente en la penumbra. A segunditos nada más de volver a ver lo de Silva también, que volvió a Olimpia, César. Está en la banca. Sí, lo veo ahí justamente el retorno de Silva entonces en el equipo de Olimpia también. Es un jugador prácticamente que ama a Olimpia, ¿eh? Es un jugador que quedó muy cómodo en el franjeado y bueno, el retorno nuevamente de él. Ahí está el cambio de frente. Guaraní que lo va buscando nuevamente. Lo tiene buscando por ahí, rompiendo líneas el conjunto de Guaraní por izquierda. Retrocede la pelota que termina favoreciendo nuevamente a Guaraní por el sector izquierdo, que va a buscar romper líneas. Vamos a ver si lo consigue. La juega al medio Martínez, ahí rebusca el remate al arco, a la gradería sur. A la tribuna sur pide disculpas. Contenta la alegría también en el público de Olimpia también, que recibe la pelota, se la pasa a Olveira. Contentos el público franjeado. Otra pelota que no termina en gol, César. Otra pelota que no llega al gol. Veo que está hablando ahorita Mina Sánchez con un jugador de Olimpia que va a ingresar. No, para mí de lejos puede ser Alejandro, y si ingresa, ingresaría por Richard. Sí, señor, vamos a ver entonces, a ver qué pasa. El momento del gol fue a los 4 minutos de la primera etapa. El gol de Carlos Sebastián Ferreira, el único gol del partido, el goleador de la jornada de hoy, de la fecha número 1. Con esto Olimpia va a compartir la primera posición con el Sportivo Luqueño y también con la gente de Nacional.
serían los punteros del torneo al cierre de la primera fecha. Recordando que el día martes estaremos en el Erico Galeano, 20-15 horas el partido, martes 27 de enero. Ahí estaremos para San Lorenzo Cerro Porteño. Y recordando que ahí estará también el compañero Nelson Rodrigo Pinto Sarce. Ahí se viene, levanta Olimpia rompiendo líneas de izquierda a derecha, levanta el centro en el área, termina rechazando como puede. Pelota que va buscando de cabeza, Mateo Gamarra devuelve dentro del área de Guaraní. Termina rechazando como puede Guaraní, se defiende. Ahí está Torales que quiso recibir de espalda, no pudo. Otra vez del contragolpe, queda mal parado Guaraní, levanta Olimpia a ver si va. Y viene dentro del área, no pudo acomodarse nunca. No se pudo acomodar nunca, intenta rechazar, tapa el esférico, Barbote pegó en Leguizamón, va a ser salida para Guaraní todavía en su terreno de juega por derecha. Recibe últimas indicaciones, 29 Jesús Llano y el 28 Nelson Romero el Chiquilín. Perfecto, va a ingresar, va a ser debut, de verdad César. De Nelson Romero y de Jesús Llano, sí, los dos. Bueno, va a ser debut entonces, que sea lo que Dios quiera, seguramente dirá la gente también, el público franjeado esperando que llegue el empate. Olimpia por ahora sigue ganando con 10 hombres, la expulsión de Raúl Cáceres, un jugador que no te vas a imaginar nunca si te cuentan que fue expulsado, un jugador que tiene mucha calidad también y que por ahora le hace mucha falta a Olimpia, diría yo, mucha falta al equipo franjeado también, lo de Raúl Cáceres entonces expulsado en el equipo de Olimpia. Está todas las indicaciones de Víctor Bernay, en breve nomás se va a venir los jugadores en el equipo de Guaraní, en Olimpia también me parece que van a venir dos variantes más. Olimpia que ya realizó 3 variantes y Guaraní 3 también, Vamos a ver, está sentido, hay juego paralizado, hay un jugador sentido, César. Y ese va a ser uno de los cambios, así como están las cosas, esperando que el árbitro principal alce el cuarto árbitro, alce el tablero para saber de quién se trata ese jugador. Se cayó, pedía estirón. Sí. Por el modo que yo me fijé. Y bueno, ahora ya alzar el tablero, se fue el 8. 28 por 8. Matías López se retiró, ingresa Nelson Romero. Bueno. Ahora se va a retirar el otro que es el 20. Hablamos de Alexandro Maidana e ingresa Jesús Llano. Bueno, los números me falta César, Nelson Romero, ¿qué número es? 28. Bueno, perfecto. Y el otro es 29, ¿no? Sí. Bueno, en Olimpia. Bueno, el 29 Jesús Llano en reemplazo de Alexander Maidana. Matías López que se retira, ingresa el número 28 Nelson Romero. Y obviamente se va a venir también en Olimpia. Me parece que es Adrián Alcaraz, uno de los que se estaba preparando. A ver, el número 20 en Olimpia se retira, ¿no? Bueno, el número 20 en Olimpia estaba sentido, lo de Juanfer Alfaro. Es el cambio obligado que tiene Olimpia también en este partido. A ver si me confirma. Ahí Mateo Gamarra le dice algo al árbitro, ¿Qué le dice? ¿Qué pasó, César, ahí? ¿Enojones? No, es que Alfaro todavía no salió y ingresó ya el jugador Alex Franco. Bárbaro. Sí, porque el camillero, el camioncito, pues entró a sacarle primero a Matías López, ¿verdad? El que se retira es... No. Sí, Matías López. Sí. Exacto, y había 2 jugadores caídos y ahora tiene que sacar primero al jugador y como hay un solo camioncito, vuelve a entrar para sacarlo a Juanfer. Eso es lo que estamos entendiendo, ¿no? Así mismo, se retira el 20 lesionado, ingresa 8, Alex Franco. Sí, señor. Bueno, perfecto, entonces, ¿sí? Esto es casual de tarjeta amarilla. Y le perdonó. Y le perdonó porque él entró sin salir el que tenía que salir. Bueno, ahora sí, reconfirmame entonces el que ingresa en Olimpia. Ahora lo voy a ingresar. Alex Franco.
el 20, así como lo decía. Perfecto, ingresó Alex Franco entonces, el número 8 que se salvó del cartoncito amarillo. Si era otro equipo hace rato, hace rato ya tenía cartón amarillo. Pero bueno, cosas que se le escaparon a David Ojeda. Para algunos sí, para otros no. Bueno, por ahí está. La pelota que se pierde por raya de costado. Vamos a ver, es tiro de esquina, César, ¿no? No, es lateral. Sí, señor. El lateral lo vimos bien. Va a ser lateral para el equipo de Olimpia. Vamos a ver, quiere llegar allá arriba para poder hacer el juicio final, dirían algunos, ¿eh? Por ahora Paraguay le sigue ganando a Ecuador 1-0. 13 minutos quedan de partido, ¿no? 13 minutos quedan de partido, 3 faltas para Paraguay, 2 faltas para Ecuador en la Copa América de Futsal. Sí, señor. Tenemos también la pantalla dividida acá, viendo el partido de Paraguay con Ecuador en la Copa América de Futsal. Ayer Paraguay cayó ante Perú 3-1, debut con derrota, y vamos a ver si en esta se recupera la albirroja. Hay gente que fue a acompañar también en el Comité Olímpico. Se viene para Guaraní con Torales. La pelota que va pasando de Roca Olimpia, que la va sacando nuevamente por el medio. Rechaza, apunta, quema ropa. Ahí está recuperando nuevamente Barbote para Guaraní. Intenta salir Aldo Pérez, que se muestra el arquero. Ya todos quieren ir a jugar. Hasta Aldo Pérez quiere intentarlo. Ahí se viene nuevamente. Se frena Mansur. Abriendo por derecha. Pase a raya, a ras del piso nomás. Al medio nuevamente el retorno y hay falta. Sí, señor, hay falta. Tiro libre para Guaraní de Leguizamón. Llegó Leguizamón muy tarde, muy fuerte, y hay tiro libre para el aborigen. Se retira el 9 volador Carlos Sebastián Ferreira. Se retira el 9 Carlos Sebastián Ferreira para que ingrese el 17 Adrián Alcaraz. Perfecto. Ingresó Adrián Alcaraz entonces en el equipo del franjeado ex Guaraní, que ingresa un ex Guaraní en Olimpia, César. Así mismo. Bueno, increíble acá nuestro cebador de Tereré, que termina llevándose el podio. Ahí se viene el centro en las manos del arquero Olveira. Hoy es San Olveira el que termina protegiendo. Si no hay gol de Guaraní, es por San Olveira, la figura del partido, César. Así mismo, el San Olveira. San Olveira no le permitió empatar a Guaraní todavía, Miguelito. Sí, vamos a ver si le va bien en la Copa Sudamericana. Contra Trinidense juega Olimpia en la Copa Sudamericana, ¿no, César? En marzo. Sí, señor, en marzo justamente responde, hago de portavoz también, porque Miguelito no tiene el retorno también para escucharlo a César. Ahí se viene buscando Olimpia, rompiendo líneas por la zona derecha, buscando arriba Adrián Alcaraz, se la pedía, la pelota que no pasó de Leguizamón. Ay, 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 ¿qué pasó en esta jugada que termina perdiéndose por raya de fondo? Hay tiro de esquina, César. Hay tiro libre de esquina, me puede pasar su fecha de nacimiento, así le preparo un combo de auriculares cuando vengan. Bueno. No, si vos ves cómo estamos trabajando, César, no lo vas a ver nunca. No lo vas a ver nunca. Y le faltó el ampliador de imagen, señor, que yo tengo. Bueno, increíble momento que nos estamos viviendo también. Tenemos la Copa América, tenemos el fútbol argentino, tenemos 3 pantallas divididas también para poder ver todos los pormenores del partido. Ahí se viene con todo, la pelota se pierde por un costado. Guaraní, que quiere avanzar, lo quiere hacer rápido, controles, atención, que se mete dentro del área, quiere escaparse, se escuadriñaba. Ahí está, levanta el centro en el área, que termina cayendo del rebote, no lo puede favorecer, no le sale a Guaraní las cosas. Olimpia nuevamente con Alex Franco, se mete de contragolpe, se va Franco, se quiere escapar, lo llevan al piso. Atención, que se esquiva con Adrián Alcaraz, que termina pasando. Se viene Adrián Alcaraz, pone el cuerpo, el físico, el corazón, la vida, retrocede, se refugia, busca por derecha nuevamente el avance, se viene Olimpia con todo, a ver si llega Fernando Cardoso para Adrián Alcaraz, que se mete en el área, que quiere buscarlo. El pase que termina retrocediendo nuevamente Olimpia con Alan Rodríguez buscando atrás. Ahí está Mateo Gamarra, más atrás para el arquero Olveira. Lo presiona Richard Torales, pelotazo largo arriba. ¿Cómo puede? Ay. Ya prácticamente
41 de partido, atención, que se viene Olimpia en este cierre de partido. Vamos a ver, segunditos nada más, el cambio de frente dentro del área, termina rechazando como puede Guaraní, que César Bonesta, nuevamente te quiero decir, aprovecha para jugar, para buscar. Ahí se viene Guaraní con todo nuevamente por la zona izquierda. Ahí está buscando el Llano que termina buscando arriba. No se pueden juntar nunca, Ay, 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 qué difícil momento para Guaraní. 42 del compromiso. Estamos cerca de llegar a los 45 y todavía Olimpia con 10 hombres está ganándole a Guaraní y no se nota mucho la diferencia. Eso es lo extraño, Miguelito. Claro, no se nota la diferencia. Sí, señor. No se nota mucho la diferencia. Increíble Guaraní que no puede llegar al empate. Ahí está Llano nuevamente. Se ganó el cartoncito amarillo, ¿verdad, César? No, el que se ganó la tarjeta amarilla es el lateral derecho que está jugando ahora en Olimpia. Bueno. La infracción anterior. Ah, por eso. Bueno. Perfecto, entonces. Que lo pegó a John Sánchez en el medio. Ahí mismo, pero no me estoy fijando quién fue. Bueno. Y había una falta de jugador de Guaraní también. Perfecto. Vamos a ver para quién. A ver. Ya vamos a dilucidar entonces. Muy difícil, El cartoncito amarillo para Fernando Cardoso, me parece. Vamos a buscarlo. A ver si podemos buscarlo con Miguelito también. Fernando Cardoso. Sí, señor. Me pareció verlo a Fernando Cardoso, el árbitro, apuntarle. Y era el que termina ingresando en reemplazo de Franco Alfonso, que estaba molestado y le persiguió el cartoncito amarillo también. Atención, se viene con todo. Nos vamos moviendo por ahí. La pelota que se pierde por raya de fondo. Y saque de meta para Guaraní. Y bueno, Guaraní que va con todo. En busca del empate. No le sale la cosa del inicio. Pero se sigue tratando de poder igualar el compromiso. Sí, señor. Ahí estamos. Paraguay que sigue ganando 1-0 en la Copa América. Quedan 10 minutos de partido. Le quedan 10 al compromiso. Le quedan 10 para que Paraguay pueda conseguir el triunfo, Miguelito. Claro que sí, quedan 10 minutos nada más. 1-0 gana la albirroja. Sí, señor. La va teniendo por ahora Guaraní, que ya prácticamente estamos cerca de lo que pueda llegar a adicionar cuando esté nomás el minuto. César, voy contigo directamente para saber cuánto más se va a jugar en este partido. Calculo un 5 o 6 minutos mínimo, Miguelito, ¿no? Sí, más o menos. Se merece este partido 5 o 6 minutos más. Ahí está, la tiene Olimpia para medio sector, buscando, retrocede, acomodándose con Mateo Gamarra. Ahí más atrás con Olveira, pelotazo largo, acorralado por Turales. La tiene por otra vez Olimpia. La descarga perfecta. Se va complicando, me parece un poco más atrás. Guaraní que con un hombre más no puede llegar a conseguir sacar un peldaño más. Y esto se va a arrepentir en el torneo el equipo de Guaraní si no consigue el empate. Partido. Un partidazo, ¿no? Claro que sí, también vamos a tener que elegir el jugador del partido. Sí, señor. 6 minutos más. Es lo que le dije, César. 6 minutos, 5, 6 minutos más. 6 minutos más se juega. 6 más, ahí lo tenemos en pantalla también. Aparece en el cartel de Más Deporte. Saliendo con toda la cartelería completa. Se viene. Termina cerrando. Tiró. Gol. Gol. Oxai. Ay. Oxai. Entonces Leguizamón que termina desarrollando cuando tenía el aire en la garganta. Se anuló el gol, César, contame. Se anuló el último que chutó, está en posición adelantada, justamente en la línea donde yo estoy presente en nuestra ubicación, posición adelantada. Sí, señor, era Leguizamón el que gritaba gol, gritaba para un costado, no se dio cuenta que estaba el banderín de Héctor Medina, ¿no? El asistente número 2 es Héctor Medina, justamente, y se quedó con lesión en la rodilla al lado derecho, duele de dolor, llora de dolor. Aldo Pérez, arquero titular de Guaraní. Guaraní ya realizó los 5 cambios. Bárbaro.
¿Y qué pasa, César? Alguien tiene que ponerse el chaleco de arquero si no sigue. Así como en aquel final que perdimos en el Rogelio Silvino, le dieron uno a los jugadores. Deberá ser arquero. ¿Quién parece a usted, César? Usted dígame que conoce a Guaraní. Si usted tiene que elegir, ¿a quién lo pondría en el arco? Y el que siempre suele jugar en el barrio, en el arco, es así de Barbote. Mira, arquero y defensor, ¿sabes, vivo? Así también. Mirá, Barbote, y también está dentro del campo Mansur, pero mejor para Barbote, por la altura. Bueno, perfecto. Entonces, Paraguay que sigue ganando en la Copa América, Miguelito. Y tiene un tiro libre a favor en este momento. Quedan 8 minutos. Vamos a ver qué va a pasar con esto. Viene el centro al área. Aquí intentó el taco. El número 3, Alderete, que se cayó finalmente. No, era Mareco. El número 3, Mareco, cayó finalmente. No pasó absolutamente nada. Sigue 1-0. Va saliendo. Muchas gracias. Muy amable, Miguelito. Presentado también. Va a ir relatando un poquito también la Copa América. Los momentos importantes. Miguelito, amigo. Hay gol. Gol. De Olimpia, 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 Olimpia. Anulaba el asistente número 2, pero había gol. Porque había arrancado la jugada más de atrás, porque había buscado más. Leguizamón, que terminó buscando con Quintana, se asociaron y terminó venciendo al arquero y consigue el segundo gol del partido, César. Número. Y bueno, de repente mostró la señal de VAR, el árbitro principal, mala para Guaraní, se retira en el cochecito Aldo Pérez. Y encima que se habilita el gol de Iván Leguizamón, que creo que esto ya se concreta, el triunfo de Olimpia. Sí, señor, con esto ya prácticamente todo finiquitado. Iván Leguizamón, el autor del gol. Iván Leguizamón le da, con esto ya para mí la victoria, Miguelito. La victoria ya para Olimpia, un partido donde Guaraní intentó de todas formas, pero no pudo sobrepasar a este Olimpia, que está ganando 2-0 el partido. Correcto, entonces, ahí se va dando. Sí, César. Y para el colmo, los pocos brineros que vienen en Gradería Norte se toman mano a mano. No. Y bueno, batalla campal, César. Hoy, ¿cuánto me voy con? Bueno, pasó lo que tenía que pasar nomás. Por ahora gana Olimpia, el clásico más añejo, arrancó bien el torneo. Con 10 hombres está ganando cómodamente, diría yo también. ¿Cuánto le queda al partido, Miguelito? Le queda nada más que 1 minuto y medio casi para que se termine todo. Va a ganar Olimpia. Es una fiesta el Defensores del Chaco, Julio. Se prenden las luces ahí atrás. Explosión de bengalas, petardos, todo. Olimpia va a ganar el clásico más añejo, Miguelito. Y usted tendría que estar ahí en el casino en Mar del Plata, ¿no? Donde están sus amigos, colegas, también ahí entrevistando a la gente. Sí, señor. Gracias a la gente que nos están escuchando en Mar del Plata, la familia San Martín. Un saludo grande para ellos también. Sale el arquero. A ver si... Me perdí, César, con el arquero. A ver si vos lo tenés por ahí. Mansur. Se quedó Mansur como arquero. Bueno, ahí está, entonces se viene con todo. Las bengalas, los fuegos también ahí. Guaraní que intenta cerrar lo último. A ver si viene el descuento. Tiró. Gol, 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 gol. Guaraní, Diego Fernández, el número 26 que termina haciendo el descuento. Barbote, yo tengo a Diego, a ver si me corrige el crack también. Increíble lo de Richard Torales, que terminó ganando, y el remate dentro del área que termina favoreciendo a Guaraní. Hay descuento aquí en el Defensores del Chaco. Hay descuento de Barbote. El gol que termina favoreciendo a Guaraní. Se pone a tiro de empate, César.
Diego Y se Barbote. agrega 4 más, nerviosismo en Olimpia, 9. iría por, se van a ir con todo Guaraní en busca del empate. 9. Perfecto. Diego. Ahí está el autor del gol. Minuto 51. Espera, César. Me perdí en el minuto ya, Julio. Sí, minuto 51. Te digo, minuto 51 y ahora se va 4 minutos más. Tenemos que agregarle, Miguelito. Así que vamos a ver el descuento. Ay, 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 lo que va a hacer estos 4 minutos entonces. En este tiempo de adición que Guaraní lo quiere empatar. Está el 2-1. En el arco me dijiste que quedó Leguizamón, ¿verdad? No, Agustín Mansur. A ver si lo tengo al crack. Bueno, a ver si lo tengo al crack. Bueno, a ver si lo tengo al querido César Ramón Arévalos también. A ver si lo tenemos al crack. Sí, ahí te vuelvo a copiar, César. Te decía yo, de Mansur quedó en el arco de Guaraní. Te dije, Barbota Mansur y Mansur se queda. Mansur se quedó, y menos mal que no quedó Barbote, porque si no, no estaba el descuento, César. Así mismo también, porque hasta ahora no tuvo que participación Mansur en el arco. Sí, señor. Vamos a ver en estos momentos de incertidumbre a Guaraní y Olimpia con 10 cada uno. Guaraní quedó con Mansur con las manos de arquero porque ya no tenía variantes, quedó lesionado a Aldo Pérez. Guaraní que lo puede empatar. Vamos a ver qué momentos de tensión lo vivís con nosotros. El clásico más añejo, inolvidable clásico más añejo en la primera fecha del torneo Apertura 2026. Lo vivís con nosotros en Más Deporte y también Rey Electro Sport, el canal del Mundial. Aquí vivimos las mejores experiencias cada día, cada fecha. Va a ser saque de meta para Guaraní. Se viene el cabezazo. Sí. Te escucho, César. Acabó un offside, estaba el cara para liquidar, salió Mansur, pero ya hubo posición adelantada. Hay posición adelantada, entonces, qué rico las hamburguesas también hoy para comer, Miguelito. Hay que buscar carne, entonces, para comer las hamburguesitas. Ay, 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 quedó sentido por ahí. Adrián Alcaraz, quedó sentido, César. Ya se recuperó, ayuda a la defensa ahora. Ayuda, entonces, vamos a ver, clásico más añejo que no vas a vivir en tu vida. Vas a vivir un partido así tan emocionante, tan apasionante. Mansur que le pega, levanta arriba, a ver qué pasó, la pelota cayendo en el área, a ver si llega. Ay, 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 el rechazo, a ver qué pasó en el área, qué pasó. Expulsado John Sánchez. Ay, 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 qué momento de tensión. Expulsado John Sánchez, queda con uno menos y con esto ya Guaraní queda con 9, César. Queda con 9 minutos 54. Sí, señor, Guaraní queda con 9. ¿Cómo cambia el partido? Electrizante partido, emocionante, que lo vivís en las pantallas de Más Deporte, que no vas a vivirlo nunca más en tu vida. Mansur quedó en el arco porque ya no tenía opciones de cambio el equipo de Guaraní. La expulsión de John Sánchez, el colombiano. El número 11 levantó la pierna. Increíble cómo John Sánchez le cepilló la cabeza al jugador de Olimpia. ¿Sí, César? Si me das a elegir, yo le expulsaba al jugador y él lo le llamo yo a un jugador tuyo muy conocido. Ay, ay, ay. Bueno, ahí está el número 30, Alan Rodríguez, el carapegüeño sentido. Le rastrilló la cabeza a John Sánchez con los botines. Preocupado Bernay en este clásico que se va cayendo ante el decano Olveira. Ay, con Deli Rodríguez, que se dicen de todo. David Ojeda, el árbitro principal, que no sé, tiene que adicionar algo más, a ver qué va a pasar. El partido que no tiene final, ahora sí, final del partido, señoras y señores. Acaba de ganar Olimpia, el clásico más añejo, 2-1 Guaraní. Ganó el decano. El partido que lo viviste con Más Deporte Paraguay, Ojo de Halcón, con Rey Electro Sport, para todos Estados Unidos, para todos nuestros amigos de habla hispana de Latinoamérica. Quien les relató, su amigo de siempre, Julio Alberto Casón, los comentarios del querido César Ramón Arévalos y el querido Miguelito Almirón. ¡Qué partidazo que tuvimos, César!
realmente que sí, un partidazo y en los últimos minutos se dejaron de todo, volvieron y bueno, nos dio una magnífico juego. Este clásico más añejo entre Olimpia y Guaraní, esta vez la pulseada lo ganó Olimpia. Perfecto, gracias Miguelito, interesante este partido que terminó dejando con victoria al equipo de Olimpia. Claro que sí, interesante este compromiso. Olimpia lo supo aguantar hasta el final y consiguió la victoria. A lo último llegó el gol del descuento ya de Guaraní, pero no alcanzó para el conjunto franjeado, que tendrá que mejorar muchísimas cosas de cara a lo que viene. Muchas gracias, Julio. Perfecto, agradeciendo a Miguelito también por acompañarnos. La Copa América, Paraguay sigue ganando 1-0 ante Ecuador. César, voy contigo. Un partido extraordinario que nunca nos vamos a olvidar en la vida, que lo vivimos con Más Deporte. Y bueno, uno de los partidos muy buena manera realmente en esta primera fecha entre los equipos más añejos del fútbol paraguayo. Lastimosamente para mí, Bernay se equivocó, tardó en hacer los cambios correspondientes y luego se paga de mala manera nuevamente no poder sumarle a 3, pero esto es rápido, se trabaja. Lo preocupante de Aldo Pérez, hay que ver qué de gravedad es su lesión. Ya por lo menos Gaspar Servi ya está como para poder suplantarlo si es que así lo requiere Bernal, porque rápidamente el martes, Guaraní va a estar jugando recién el jueves, y hay que ver cómo llega Aldo Pérez, pero ya Gaspar Servi ya está. Bueno, esta Olimpia que nos va a dar más cosas. Hoy no fue el que yo quería ver en la Olimpia, pero esto va a costar ensamblar este nuevo equipo, pero lo más importante es que lleva los 3 puntos hasta el barrio Mariscalopé. Perfecto, César. Saludamos a nuestros patrocinadores también que acompañaron nuestro trabajo en esta segunda jornada que tuvimos ayer con Cerro Libertad en el 1-1 y en este partido extraordinario donde Olimpia le termina ganando 2-1 a Guaraní. Y bueno, agradecer porque ya la voz ya no me está dando más, todos los anunciantes que siempre nos dicen sí en esta cobertura y nos da otra vez el apoyo para este 2026 en los torneos locales, internacionales, sudamericanos, Libertadores, Copa América, fútbol de playa. Muchas gracias. Bueno, César, ya extenso la garganta también de un trabajo impecable, emocionante otra vez que vivimos a través de las pantallas de Más Deporte y por supuesto también a través de las pantallas de Electro Sports para Estados Unidos y para nuestros amigos de Latinoamérica. La figura del partido, te pregunto, César. Mira, déjame pensar bien, porque me gustó Alan Rodríguez, que fue el motor que le dio el centro preciso para que marque Carlos Sebastián Ferreira, pero me quedo con Huguito Quintana. Huguito Quintana, entonces, la figura del partido. Creo que en el podio también lo pondría a Carlos Sebastián Ferreira por el gol. Y después me gustó también en Guaraní. Intenso lo que jugó Mansur hoy, que se puso hasta la camiseta de arquero para mí en Guaraní, uno de los destacados también. Obviamente no subestimar el trabajo de Olveira, que tuvo grandes tapadas, así que bueno, el martes nos reencontramos para el partido por la fecha número 2, martes 27 de enero, 20-15 horas, seguramente estaremos con el querido Nelson Rodrigo Pinto Sarce también, que se va a sumar con nosotros en esa transmisión. Dios mediante, si Dios nos permite también, estaremos nuevamente desde Capiatá en el Erico Galeano para ese compromiso entre San Lorenzo y Cerro Porteño. Nos vamos, César, gracias por tu trabajo. Gracias por todo, al Altísimo Señor, muchas gracias. Permiso. Ahí está, cerramos con César. Agradecimientos a Miguelito Almirón en nombre de César Ramón Arévalos y quien les habla, su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. Gracias a todos, que tengan un feliz resto de jornada, un buen fin de semana. Al Altísimo en primer lugar por darnos la posibilidad de estar en cada escenario deportivo. A todos, una buena semana. El martes nos reencontramos con Nelson Pintos, con el querido César y quien les habla, su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. Que Dios ocupe el primer lugar en sus corazones. Gracias. Permiso. Toda vez que Rubén no juegue de local. Pero con los grandes no creo. Con los grandes no creo. ¿Qué cosa? Teniendo
Mundial sano, es la 8:30 la partida. Gol de Boca. Menos mal que ahí, a ver. Va a faltarse la computadora, transmitía más. Qué putas. ¡Gol de Boca! Sí, para que no. No finalizar. ¿Qué te coges, caray? Sí,